entramos en materia. Amén. Ven. Amén. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor y vamos a estar tratando este tema. También pueden hacer sus preguntas acerca del tema que vamos a tratar. Sabe que mucha gente ha venido o hemos venido de allá del mundo de las tinieblas, algunos muy oscuros, otros más oscuros que otros. ¿Viene de allá? Sí, venimos de por ahí. Entonces, es importante que cuando venimos al reino de la luz o entramos al reino de la luz, comencemos de verdad a vivir en luz en todos los aspectos de nuestra vida. Soy de la persona muy partidaria de que las personas que vienen de allá del reino de las tinieblas necesitan un tiempo un poquito largo de transformación mental para poder asimilar los principios del reino de Dios o el reino de la luz y desintoxicarse. Como una limpieza. Desintoxicarse, porque cuando uno está allá afuera, uno está lleno de demonios, de las creencias, está habituado a la idolatría, está habituado a la hechicería, su patrón de pensamiento, sus sentimientos, todo está habituado a eso. Y se lleva un tiempo de desintoxicación, de tal manera que cuando esas personas puedan ministrar o puedan impartir una palabra, lo que se siente en la atmósfera sea gloria y no tinieblas, porque a veces las personas están testificando, están hablando de Dios y lo que se siente es como un miedo, como un pavor, porque todavía la atmósfera que mueven no es precisamente el reino de la luz todavía. Explíquenos eso más profundamente. Hay cosas que mientras están en la vida del creyente que pertenecen todavía a aquel reino, sea un patrón de pensamiento, sea un patrón de creencia todavía, mientras haya una raíz de allá afuera, entonces la gloria de Dios no se mueve a plenitud y lo que se mueve es una tiniebla o una oscuridad. De hecho, personas que cuando tú vas a escuchar su predicación, hay gente que me han dicho, no, para escucharlo a él predicar hay que estarse cubriendo con la sangre y hay que estar metido en ayuno porque la influencia demoníaca. Entonces, esa es una persona que yo no escucharía. ¿Por qué razón? Porque no se debe mover la influencia demoníaca alrededor de un predicador ni de un profeta. Debe moverse la gloria de Dios cuando todo lo que hay dentro ya es solo luz, solo luz. Así que, mire, cuando yo comencé al principio, pues yo dije, Señor, yo no voy a predicar. No. Porque cuando yo comencé al principio a predicar, yo observaba la atmósfera y a la gente le daba miedo y pavor y la gente estaba así petrificada y decía, ay, qué miedo. Y los niños sentían miedo y el ambiente que se moviera cargado. Y yo le dije al Señor en ese momento, hasta que tu luz no fluya a través de mí y lo que fluya sea gloria para levantar, para restaurar, pues déjame tranquila que no estoy en condiciones de predicar todavía. Me quiero decir algo referente a eso. Fíjese, a mí me pasaron 2 malas experiencias en ese sentido de que fui a escuchar predicadores que habían sido rescatados literalmente de la brujería. Y yo sentía un escalofrío, o sea, no era la presencia del Espíritu Santo, era un escalofrío. Y yo decía, oye, pero está predicando la palabra, pero ¿qué es lo que tiene? Que siento un escalofrío y hasta el fondo me daba hasta miedo. O sea, sentía como un espíritu de miedo. Luego, cuando conocí a mi amada, le planteé, como ya venía de ese mundo de ella, le pregunté, mi amor, ¿qué sucede? Ella me explicó eso mismo que está hablando ahora mismo, que lo que pasa es que la persona cuando viene el evangelio, si era un practicante de la brujería, esa persona tenía espíritus, demonios asignados, que se movía con esas personas. Entonces, ahora cuando viene el Señor, hay que alejarle eso, ¿cómo que dicen allá en México? Hay que alejarle esos chamucos para que se lo cambien por ángeles, etcétera, etcétera. Ahora, antes de entrar en materia, tengo una pregunta en mi vida. ¿Es el mismo tiempo que dura una persona, un creyente normal, un creyente que era, por ejemplo, un pecador normalmente, pero no practicante de la brujería, etcétera, etcétera, que viene el evangelio? ¿Qué tiempo? O sea, ¿no es el mismo tiempo de purificación o el que viene de la brujería necesita todavía un tiempo más para comenzar a predicar? Bueno, yo diría que necesita un tiempo más, porque es como cuando tú pasas mucho tiempo con un hombre y te acabas de separar de ese hombre. Posiblemente tú solo hables de ese hombre. Si te topaste con una pareja nueva, pues vas a hablar de tu ex, de tu ex, de tu ex, hasta que no te desintoxicas del ex. Por eso tenemos muchas personas en el reino que tú lo escuchas hablar y tú dices, oye,
mencionó 158,000 veces a Satanás y a Jesucristo no lo viste por parte. Todo es la revelación de la tiniebla, los principios de la tiniebla, cómo reconocer la tiniebla. Oye, ¿por qué razón? Porque todavía su mente no produce o no tiene el conocimiento de la luz, de saber que salí de allí, pero mi mayor enfoque es Cristo, mi mayor enfoque es la luz y a quien voy a engrandecer es a Jesús. De hecho, hay personas que vienen desde allá, tienen un año en el Señor, todavía no han experimentado la grandeza del poder de Dios y el único conocimiento que tienen es de la grandeza que pudieron experimentar afuera. Como consecuencia, ese creyente maximiza el poder de las tinieblas y dicen el enemigo no es cualquier cosa y ellos hacen esto y ellos hacen esto, pero cuando van a presentar a Jesús no pueden presentar a un Dios todopoderoso porque todavía no han conocido a un Dios poderoso, no han tenido la experiencia con un Dios poderoso como para presentar a Dios por encima de ese poder que ya ellos conocieron. Es como decir, el otro pues lo conoció a profundidad, pero a este lo acaba de conocer, no tiene mucho que hablar de este, pero tiene demasiado que hablar del otro. Y eso hace que el enemigo comience a recibir una gloria que no merece. Por eso es importante la desintoxicación. Incluso cuando comencé, que cuando uno llega de allá, lo primero que tú comienzas a ver demonios por todos lados. Tú no ves ángeles por partes, eso es demonio por todos lados. Tu mente todavía está conectada de alguna manera al mundo espiritual, pero en el área oscura. Y es todo a lo que tus ojos se abren. Y recuerdo que un día tuve que decirle, Señor, mira, conéctame al reino de la luz. O sea, así muéstrame un demonio cuando tú quieras que yo lo eche fuera, pero desconéctame de para allá. Ay, yo no quiero nada, no quiero ver nada allí. Y entonces Dios te conecta al reino de la luz de una manera muy fuerte. Pues entonces por eso yo he visto personas que vienen al evangelio y usted vio un demonio, y yo, Dios mío, pero será que nunca ven ángeles. Sí, hay una conexión porque el mundo espiritual es amplio. Tú te puedes conectar a cualquiera de las áreas del mundo espiritual, pero es una petición que uno hace a Dios, Señor, conéctame al reino de la luz. O sea, Eliseo no tenía sus ojos conectados a ver a los enemigos. Eliseo estaba viendo los ángeles, pero el criado solo estaba viendo enemigos. Entonces es importante hacer esa desintoxicación. Incluso he conocido creyentes que lo agreden cuando están acá y vinieron del mundo de las tinieblas y ellos van a maldecir con toda su fuerza a esa otra persona, incluyendo o entrando en las acciones y sentimientos que tenían cuando estaban allá afuera, que alguien le hacía algo, iban a maldecirlo inmediatamente para que le fuera mal. Lo hacen supuestamente usando el poder de Dios aquí, pero cuando usamos el poder para dañar y para el mal, sigue siendo brujería, aunque lo hagamos en el nombre del Señor. Oye, en vivo tenemos que hacerlo de preguntas y respuestas, porque me están llegando de preguntas, pero vamos a que me la fluya. No, pero pregunta. Ok, mi amada, una pregunta para ti. ¿Qué diferencia hay dentro de espiritualidad a lo que llamamos el mover de Dios, experiencias espirituales y en lo que es la brujería? ¿Qué es lo que lo divide una cosa de la otra? Bueno, tenemos que saber que el mundo espiritual es sobrenatural o lo que llamamos sobrenatural. Dios hace cosas que no son normales. Ahora, en el mundo de las tinieblas y en la brujería también operan en lo sobrenatural y hacen cosas que no son normales. La única diferencia es el espíritu al cual se conectan. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, ¿qué clase de espíritus ustedes tienen que quieren matar a la gente con fuego? Porque el espíritu que Cristo tenía era un espíritu diferente. Como ellos se conectan a un espíritu del mal para dañar, los demonios operan a través de esa conexión y a eso se le llama brujería. Pero inmediatamente un creyente aquí en el reino se conecta de un espíritu de odio y usa la autoridad para maldecir a otro creyente, ese creyente acaba de cruzar la línea fina que le llamamos brujería, porque él acaba de operar bajo un espíritu de ira que está movido por un espíritu del mal para dañar utilizando poder. Y eso es lo que se hace allá afuera. Utilizan poder. De hecho, el enemigo, el poder que maneja no es un poder suyo propio. El enemigo maneja un poder que es el mismo poder que Dios ha delegado. Él toma a un ser humano que tiene dones
que Dios le dio cierto poder a ese ser humano porque tiene dones y él lo usa movido por un espíritu de odio, de destrucción, porque él solo vino a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor saca a ese ser humano de allá y lo usa movido por el Espíritu Santo, que es todo amor, todo misericordia y compasión. Entonces, el espíritu que está moviendo va a determinar si el creyente está operando bajo la frecuencia del mal, o que lo podemos comparar con dos emisoras de radio, una emisora que destruye, que daña, que maldice, y una emisora que bendice. Si el creyente se conectó a la emisora que maldice, ese creyente automáticamente cruzó la línea de la espiritualidad a la brujería inmediatamente. Se ha vuelto un hechicero. Señores, le tengo una primicia. Le voy a hacer una pregunta a mi amada y eso se convertirá en primicia. Antes de hacer la pregunta, escuche esto. Mi amada que, bueno, aunque me gustaría por lo menos por la persona que no conoce tu trasfondo, ¿a qué rama o a qué área de tu pertenecía o practicaba o el enemigo te tenía subyugada? Porque hay gente que dice, eso es una bruja. No. ¿Qué era lo que tú hacías? Aunque esa no es la pregunta, pero para poner una plataforma. Bueno, hay diferentes, igual que en el Señor, en el área de la brujería hay diferentes ramas. Hay brujos que no matan una mosca, señores. Hay brujos que no matan una mosca, que tienen un corazón un tanto misericordioso. Algunos les llaman que practican la magia blanca. Ninguna es blanca, todas son magia y todas son brujería. Pero son tipos de brujos que tú vas donde ellos y te dicen, no, yo para matar a una gente y para dañar a un ser humano, no, ahí no entro. Entonces hay otros que son súper sanguinarios que dicen, no, si es para matar a cualquiera, búscame a mí que yo hago el trabajo. Entonces, yo desde que nací, supuestamente a mí me escogieron para servir a los demonios por un pacto de generación que había en mi familia. Yo no busqué la brujería, a mí me poseyeron desde que yo nací y desde los 4 años los demonios comenzaron a instruirme. O sea, que no fue voluntario. No fue voluntario, fue obligatorio. Y para mí era normal. O heredado. Me enseñaron a postrarme, a arrodillarme, a hablar con el enemigo, oraciones, ellos le llamaban plegarias para invocarlo, plegaria para matar a alguien, era todo a base de oraciones y espíritus que se enviaban. En algún tiempo sí tuve contacto con un zángano, que son brujos haitianos, que nos pusimos de acuerdo para hacer una situación que hacíamos con dinero, pero solo fue en ese tenor. Normalmente después de ahí tenía un contacto muy directo con los demonios y normalmente si alguien decía yo quiero amarrar a una persona, yo le decía dame el nombre y está suelto. La persona acababa muy mal, algunos no le encontraban cura, pero no trabajaba de que con cuadros, sino que los espíritus venían a mí, me habían enseñado cómo maldecir, cómo dañar y cómo matar. Y aparte de la situación que tenía en los ojos, que no podía mirar a la persona porque hacía mal de ojo, tenía un ojo malo. Cuando yo llego al Señor, yo quería salir de allí, porque hay gente que salió de allá y no le está sirviendo al enemigo, pero en realidad nunca ha salido de ahí. Y hay que tener mucho cuidado. Si mi corazón se está inclinando a maldecir, si mi corazón se está inclinando a enseñarle a los creyentes, una persona que salió de ese mundo bajo ninguna circunstancia puede escribir un libro enseñando cómo hacía sus sacrificios. ¿Por qué razón? Y he visto libros que yo le he tirado al zafacón, inmediatamente lo veo. Creo que van a desatar alguna palabra y cuando no, eso es todo lo que se hacía allá. ¿Por qué razón? Porque una persona puede leerlo y decir, perfecto, hacían esto, pero otro que quiere practicar la brujería dice, oye, pero este libro me va a enseñar. Entonces, alguien se me acercó un día y me dijo, hermana, ¿y por qué usted no dice las oraciones que usted hacía para amarrar los hombres y para matar? Y yo la miré así. O sea, me dio la intención de que ella quería amarrar a su marido. ¿Por qué? Porque el creyente cuando no opera en conocimiento cae en cualquier cosa. Entonces es importante saber que las cosas que testificamos de allá afuera es solamente las cosas que le dan gloria al Señor. Aquellas cosas que no le dan gloria al Señor, no hay para qué sacarla. Aquellas cosas que solo le dan gloria al enemigo, no hay para qué sacarla porque él no merece gloria. Y no nos llamaron para darle gloria a él. Okay. Ahora, normalmente cuando yo testifico hablo de los escenarios donde Dios entró, donde Dios me libertó, donde Dios me sacó, donde Dios me libró, no de todo lo que el enemigo hizo, porque el plan no es darle gloria a él. Ahora eso pasa cuando estamos desintoxicados.
porque cuando yo comencé a predicar al principio, yo comenzaba a hacer todo, a decir todo lo que hacíamos, la gente decía, ay, mi madre, ¿quién no va a salvar del enemigo tan súper poderoso? Porque era la impresión que daba, porque la información que yo tenía estaba cargada totalmente del mundo del que venía. No había sido Amén. desintoxicado. Bueno, mi amada prácticamente vino como una secuencia a la segunda pregunta. Porque la premisa que le voy a decir, mi amada, usted puede creer, nunca se ha sentado conmigo y decirme, mira, los demonios me enseñaban esto, me dice, nunca se ha puesto a decirme, yo hacía, no, de esa diablura, nada de eso, nada, o sea, y ninguna prédica nunca la he visto, ninguna enseñanza nunca la he visto, o sea, siempre todas sus enseñanzas van dirigidas al Señor, a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, y eso o sea, me llena de satisfacción y cualquiera se hace la pregunta, oye, pero ¿será que no viene de ese mundo? Porque que yo, nunca habla de eso. Porque normalmente veo que las personas que fueron sacadas de ese mundo, como que le place, como que se deleitan a hablar de eso, que yo recuerdo que esto, que lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una que, esa es una. Entonces, mi pregunta es, para que continuemos, es la siguiente. ¿Qué tiempo de preparación en el ámbito de Dios sacarte los chamucos, como dicen en México? ¿Qué tiempo de preparación duró el Dios una vez que tú viniste al Señor para que ya Dios te dijo, ya puedes predicar sin que la atmósfera anterior se mueva contigo? Y ahí hay una segunda pregunta dentro de ese, y es la siguiente. ¿Es posible que se muevan los dos reinos con una persona que viene allá, tanto que por un lado se mueva el Espíritu Santo y por otro lado se muevan los demonios? Sí es posible, si la persona está buscando mucho a Dios, aunque todavía todas sus sombras no han sido eliminadas, Dios puede usarlo. Ahora, la persona debe identificar, normalmente alrededor de los 7 años de yo haber estado en el Señor, fue que logré esa transformación de que esa atmósfera no se moviera conmigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú llegas, y no sé si usted lo ha observado, hay una parte nuestra que es el ego, y hay gente que habla de lo que era y de lo que hacía con mucho ego, que uno lo puede ver y uno dice, oye, pero parece que se siente orgulloso. Son el tipo de personas que te dicen, y cuando yo estaba en el mundo, yo mataba, usted cree que yo era cualquier cosa, yo no era cualquier... Y usted dice, o sea, él está arrepentido de lo que pasó allá afuera o está alardeando de lo que vivió allá afuera. Entonces, cuando uno hablaba de esas experiencias, uno no sentía como que es algo pasado y yo no quiero dar gloria a ese reino, sino que uno sentía como que, para decirlo un buen dominicano, como yo era un verdugo, ¿oíste? Yo era un verdugo, como decimos aquí, esa intención, ese tenor. Entonces yo lo percibí y yo dije, Señor, o sea, yo no quiero hablar con esa intención. Y cuando se juntaban un grupo de gente que salió de allá, uno decía, no, pero que yo comía niño, el otro decía, pero muchacho, tú no me conocías a mí, pero si tú me habías conocido a mí, o sea. Y que tú te comiste 7, muchachos, pero yo me comí 8. No sé si me doy a entender, un gloriarse en algo que no merece gloria. Un sentirse orgulloso prácticamente, entre comillas, de algo de lo cual no hay que sentirse orgulloso. Entonces, cuando yo logré identificar esas situaciones y que mi conversación y mi predicación era más el enemigo, Satanás y los demonios, yo le dije al Señor, necesito conocerte, necesito llenarme de ti, necesito tener luz, porque hay algo, y es que lo que hablamos constantemente se expande, llega a ser nuestro patrón de creencia. Y una persona que vive todo el tiempo hablando de los demonios y de Satanás, esa persona va a vivir rodeado de una atmósfera y no precisamente es una atmósfera de gloria ni de luz. Entonces es importante ese manejo para toda nuestra amada gente que viene desde allá. La verdadera gloria no es darle gloria a aquel que nos tenía esclavizado. La verdadera gloria es que podamos adquirir todo el conocimiento que Dios tiene para nosotros y podamos sí hablar y en un momento testificar de dónde Dios nos sacó, pero que ese no sea el centro. Bien. Hay personas que vienen desde allá que su centro es lo demonio, una enseñanza de lo demonio, lo demonio. Entonces hay algo yo tenía que me permita sacar, que me ayudó mucho cuando yo comencé, y es que
En Apocalipsis 2:24 dice que el Señor les dice, pero yo les digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cualquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Había un grupo de creyentes que había venido del ocultismo y ellos comenzaron a escarbar las profundidades de Satanás. Y el Señor le dijo en Apocalipsis que los que tenían esa doctrina, esa enseñanza, se habían contaminado. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de allá y nuestro plan no es escarbar las profundidades del enemigo, ni conocer los principios ni secretos de él. Nuestra meta es conocer al Creador, conocer los principios del Creador y vivir a la luz de su palabra. Y hay personas que se enfocan, llegan al Señor y se enfocan. En una ocasión un grupo de creyentes y algunos que vino de esa rama de la brujería me dijeron, hermana, tenemos que estudiar demonología, tenemos que escarbar los secretos de Satanás. Y yo me encontré con ese texto bíblico. Y yo le dije, si algún secreto yo quiero conocer, no está de ese lado. Y si algún principio yo quiero encontrar, no lo voy a encontrar de ese lado. Yo voy a escarbar los principios del Eterno y los secretos del Eterno, porque es lo que yo quiero conocer. Y en ese momento me tuve que separar de ese grupo que eran compañeros míos y ellos se fueron detrás de esa rama. Eso se fue expandiendo y se fue expandiendo de tal manera que no hay ninguno perseverando en el Señor y algunos terminaron con desequilibrios mentales muy fuertes, porque todo lo que tú es, si yo me dedico, o cualquier persona, constantemente a aprender de alguien, a investigar de alguien, yo voy a terminar creyendo en ese alguien. Y cuando yo termine creyendo en ese alguien, entonces yo voy a tener un conflicto. Por eso hay creyentes que creen más en el poder del enemigo que en el poder de Dios, porque han estudiado tantos libros de demonología, de brujería, y han oído tanto testimonio de cosas que el enemigo hace, que cuando se ponen a investigar o a hablar de Dios, dicen, oye, pero Dios le queda pequeño. Entonces es importante saber dónde escarbamos, por así decirlo. ¿Qué busco? ¿Qué quiero encontrar? Acá yo tengo mis libros y compré un libro, bueno, mi amor, tú viste, compré un libro que me costó $45 y cuando yo lo abrí, simplemente lo abrí y lo eché al zafacón. Digo, ¿cómo es posible? Esa persona había venido de la brujería y ese libro parecía más un libro de entrenamiento satánico que un libro que un creyente escribió para ilustrar a la iglesia de Cristo. Ahí había de toda clase de figuras satánicas, ahí explicaban cómo se hacían los ritos, cómo vendían los niños. Y digo, ¿y qué es esto, Dios mío? Yo lo agarré y yo me sentí incómoda solo de sostenerlo en la mano. Pero cuando yo compré el libro, yo dije, esta persona va a desatar un misterio acerca de Dios, porque obviamente. Entonces es importante esa desintoxicación. Cuando usted ve una persona que vino de allá y todo es demonio, 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 su mente se va a expandir, su creencia se va a expandir y esa persona solo va a ver demonios. Por una temporada esa persona va a tener cierto respaldo de Dios, pero su vida se va a volver muy oscura y va a llegar un momento en que la persona no va a encontrar cómo salir, incluso va a decir, pero yo no me veo demonios, a mí no se me aparecen ángeles, Dios no habla conmigo, porque llega un momento que hasta Dios deja de hablarle y solo lo que llegan son demonios y demonios. Amén. Ya vamos a entrar en materia, señores. Tenemos una cuanta interrogante ahorita, posiblemente si usted tiene alguna interrogante, alguna pregunta al respecto, bueno, pues puede hacer. Amén. Segunda carta de Pedro 2:16 dice, pero fue reprendido por su maldad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Aquí vemos cómo un profeta llamado Balaam cruza una línea muy fina. Balaam dice que amó el premio de la maldad y quiso ir a maldecir al pueblo de Dios. Y eso se le convirtió a él en un problema de tal manera que lo llaman que el profeta entró en una especie de locura. Y en número 23 dice, porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se dirá de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios con estos. Porque dice que ya en una de las veces que Balaam
fue a maldecir el pueblo de Dios, dice que tomó sus ajuares de adivinación y sus agüeros, porque él dijo, yo los voy a maldecir de cualquier manera. Si por la palabra profética no los podía maldecir, él buscó sus utensilios de adivinación para hacer un trabajo literalmente para maldecir al pueblo de Dios, pero no pudo maldecirlo. Ahora esa intención errada de querer maldecir al pueblo del Señor, lo transformó a él y lo colocó en una posición muy equivocada, de tal manera que aún él no pudiendo maldecir al pueblo del Señor, llamó al rey Balac y le dijo, yo te voy a aconsejar para que puedas destruirlos. Y le dio un consejo dañino al rey para que enviara mujeres para contaminar al pueblo de Dios para luego destruirlo. Y eso fue tropiezo para el pueblo de Israel. O sea que su corazón se corrompió. En este tiempo, la gente que normalmente ha entrado en lo que muchos le llaman falsos profetas, son personas que fueron profetas, pero una pequeña línea cruzaron y entraron en adivinación, entraron incluso algunos en extorsión, algunos en mentir para adquirir dinero, otros en profetizar por dinero y comenzaron a caer lentamente en situaciones que luego espíritus vienen y los toman y ellos ni siquiera se dan cuenta que ya están tomados por algún espíritu que los está controlando. Por eso hay una línea muy fina. Soy de las personas que tanto en guerra espiritual, en liberación, trato de enfocar al creyente en la luz y en Dios, porque hay una área de la guerra espiritual que literalmente te lleva a la brujería si tú no sabes tener un filtro. Hay una área de la liberación que te puede llevar a brujería si tú no tienes el conocimiento necesario. Entonces es importante siempre mantenernos a la luz de la Escritura para poder salir victoriosos de cada batalla. Amén. Salir victoriosos. Amén. Hermano, hay alguien que me está preguntando en el chat que si es brujería o frutería. Le pedimos excusa o perdón que cuando iban a escribir brujería se puso por error, en vez de una B se puso una F y por eso dice frutería, pero es brujería. Pero si se fijan en el flyer, mire, en el flyer dice brujería. Cuando termine la transmisión, porque lo cambié, pero ya no me lo permitió YouTube, lo vamos a resolver. Es espiritualidad versus brujería. Sí. Entonces, en el Señor, vamos a poner un ejemplo. De repente la Biblia dice que bendigamos y no maldigamos, porque una misma fuente no puede brotar agua dulce, que es el agua de la vida, de la palabra de Dios, y agua amarga, que tiene que ver con maldición. Y un profeta de repente se llenó de odio contra ti o contra cualquiera y comenzó a profetizar maldición. Ese profeta acaba de cruzar la línea que la gracia permite, donde se te prohíbe maldecir. Porque cuando se te prohíbe maldecir y tú maldices, tú estás violando la Escritura. Y toda violación a la Escritura es pecado. Y si a ese otro ser humano le fue mal porque tú usaste tu autoridad para dañar a ese otro creyente, que también es un hijo de Dios, también aparte de la violación a la Escritura y de la violación a la orden de Dios de no maldecir y de lo que la Biblia dice que el don es para edificar y no para destruir, te van a añadir todo eso. Entonces, el creyente debe mantenerse siempre en los estándares establecidos en la gracia para lo que es el ejercicio de la autoridad que Dios le entregó. Un ejemplo, conozco personas que te dicen, no, ora para que Dios lo mate. Señores, cuando un creyente ora para que Dios mate a otro, ese creyente cruzó la línea. Ese creyente está practicando brujería y ese creyente va a tener una siembra y una cosecha a su propia vida, donde va a venir una maldición a tu vida, pero esa maldición no va a venir simplemente porque Dios quiso mandarla, sino porque tú sembraste maldición y tienes que cosechar maldición. Por eso la Biblia dice bendecid y no maldigáis, porque tú fuiste llamado para heredar bendición, pero tú vas a cosechar lo que siembra. O sea que Dios no te puede dar herencia de bendición si tú estás sembrando maldición. Y se da mucho el caso, bueno, unas personas que hemos orado por gente que cuando hemos orado por ella, el Señor me dice, esa persona le hicieron una oración de brujería y la persona que se la hizo es otro creyente, otro líder. Impresionante.
gente que se va de rodillas diciéndole a Dios que esa iglesia no crezca, que le vaya mal, y a veces Dios hasta te lo muestra. ¿Y cuánta gente? Yo quiero en los comentarios la gente que Dios le ha mostrado, esta persona está haciendo oraciones contrarias. Gente que ora para que se destruya un hogar. Gente que ora para que al vecino le vaya mal. Gente que ora para que al otro le quiten el trabajo para que lo pongan a él. Entonces esas son oraciones que bíblicamente entran en el rango de la brujería. Entran en esa atmósfera. Porque son oraciones de maldición. Y aunque sí puede suceder, porque Dios te entregó autoridad, tú vas a dar cuenta por lo que hiciste con esa autoridad. O sea, tú vas a pagar por eso. Por eso es importante que a menos que el Dios del cielo te diga, maldice esa situación, no maldigas. Porque la diferencia es que cuando Dios te ordena hacerlo, pues Dios se atribuye la culpa y la responsabilidad. Porque la Biblia dice en el antiguo pacto, no matarás. Y Dios mandó a Saúl a matar. Saúl va y mata a la gente y deja al rey vivo. Y toda esa muerte Dios se le iba a atribuir como un acto de obediencia. Pero si yo maldigo, Dios habiéndome dicho a mí que no maldiga, sin Dios decirme a mí que maldiga algo, entonces yo voy a pagar las consecuencias. Y por eso es bueno mantenerse. Los sentimientos generados por nuestra gente hermosa que venimos de allá de un mundo maligno, cuando no estamos totalmente desintoxicados, porque cuando estaban allá afuera simplemente alguien le hacía mal, le daba un boche, iban y le lanzaban una maldición y una brujería de una vez. Y cuando usted llega al Señor y comienzan a perseguirlo, a criticarlo, usted siente, ay, cualquiera le chirrea candela. Y ese sentimiento, aunque usted está acá en la gracia, ese sentimiento, que Señor, ay, demuéstrale que yo soy tu siervo, pártele una pata, dicen algunos. Yo conocí una pastora que decía, estoy orando para que Dios mate 4. Oye, sus hijos, sus ovejas. Y los hermanos estaban así. Ay, es que siempre que ella abre la boca le cae. Sí le cae. Incluso me tocó en una ocasión ir donde esa pastora que ya murió, duró mucho tiempo en cama retorciéndose, se pudrió de un cáncer. Y cuando estábamos orando por ella, por misericordia, el Señor nos decía, ella está siendo purificada. Y digo, Señor, pero ¿cómo que purificada si ella es una mujer así, una mujer que solo vivió para Dios? Y el Señor comenzó a revelar, no solo a mí, sino a mucha gente más que fueron allá donde ella a llorar para que ella pidiera perdón. Y el Señor dijo, cada persona que recibió cáncer, cada persona que tuvo un accidente, cada persona que ella le declaró una palabra y murió, ella tiene que pagar eso aquí o no la dejarán entrar allá. Oiga, porque mal usó la autoridad de Dios. Porque la autoridad, Pablo dijo, Dios me ha dado autoridad y me ha dado autoridad no para vuestra destrucción, sino para vuestra edificación. O sea que la autoridad que Dios nos dio no es para destruir a otros. Quiero decir algo, mi amada. Ahora que mi amada está hablando de eso, mis santos hermanos, quiero hacer una pregunta, mi amada. ¿Será que el profeta tiene límite en la tierra? Porque a veces pareciera como que los profetas pueden maldecir a cualquiera, voluntad, no voluntad, te maldigo, declaro que te mueres y sucede. ¿Será que el profeta tiene esa libertad? ¿Puede hacerlo? Y está libre de pecado, no hay ninguna ley que lo ampare, o sea, tiene un sello presidencial del celestial que el profeta puede hacer lo que le dé su santa voluntad y ni siquiera en su lecho de muerte no va a pagar ninguna condena. Sí, pagan. Todo lo que lo hacen en la tierra pagan. ¿En la Biblia llegó de eso? Sí, me ha tocado lidiar con personas muy, muy dañadas y el Señor revela que están pagando antes de irse. Dios lo hace por misericordia, los aflige por misericordia para dejarlos entrar, porque obviamente tenemos que dar cuenta del mal uso de la autoridad. Es como cuando el presidente de acá pone a un militar y le entregó autoridad a ese militar. De repente ese militar comenzó, ese general, a matar civiles, a explotar civiles. Va a llegar un momento que el mal uso de esa autoridad le va a pasar factura a ese general. Porque o si no el gobierno de él, va a venir un gobierno justo que le va a decir, venga, que usted va a tener que dar cuenta de todos los civiles que usted mató y del mal uso de esa autoridad, porque esa autoridad no fue para matar. En la gracia no nos dieron autoridad para matar. Aunque la Biblia establece que todo creyente tiene en su boca el poder de la vida y la muerte, porque ese poder fue delegado a la lengua. Ahora, el profeta tiene un plus, y es que el profeta tiene mayor autoridad en la lengua. Es como decir, todos tienen autoridad en la lengua por orden divina,
porque el poder de la vida y la muerte está en la boca del ser humano, pero los profetas la tienen a mayor magnitud. O sea, pueden declarar una palabra y suceder más rápido que cualquier otro ser humano. Entonces, como utilizan ese poder para dañar, entonces van a pagar las consecuencias. No es que están abiertos, hay gente y hay profetas que su vida es un caos, totalmente un caos, que no hay bendición, que no hay prosperidad, que no hay paz, porque ellos están sembrando caos y ellos están recibiendo caos, porque la Biblia dice, no es rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, sin importar que sea profeta, sin importar que sea pastor, eso también va a cosechar. Se activa la ley de la siembra y la cosecha. De la siembra y la cosecha. Que es una ley universal para todo el mundo. Entonces muchos lo atribuyen a que estoy en proceso, aunque Dios me está procesando, y cuando viene a ver son consecuencias de su siembra. Un ejemplo, una persona le declaré una maldición y aquel se partió una pata. Prepárate que en cualquier momento de la historia un familiar tuyo, tú mismo, va a tener un accidente catastrófico, porque eso va a venir en respuesta para ti y multiplicado. Por eso hay que tener cuidado. En una ocasión el Señor me enseñó acerca de esto, es un principio que escribí por ahí, lo tengo escrito, que decía, siembra truenos y cosecharás, habla truenos y cosecharás rayos y centellas. O sea, Dios me estaba diciendo, ten cuidado con tu boquita. Porque cuando uno viene, o sea, cuando yo estaba allí en el mundo, a mí me miraban mal, una persona me miraba mal y con eso bastaba para yo llegar a mi casa, hacer mis invocaciones y mandarle una maldición que no le encontraran cura. Porque yo pensé que él pensó que yo era fea, así de simple. Porque tenía el corazón muy dañado. Ahora, cuando yo vengo al Señor, que Dios viene, me restaura y me da autoridad, yo enfrento una persecución inmensa, pero yo tenía que cuidar la intención. Porque yo estoy llamada a pedir misericordia y a bendecir a quien me maldice aquí. Allá afuera no, allá alguien te maldijo, maldícelo. Alguien te miró mal, maldícelo. Alguien te hizo un daño, hazle el doble. Así se vive allá en el mundo de las tinieblas. Ahora aquí es diferente. Creo que hay una pregunta que alguien está haciendo aquí que dice, pastora, ¿a los brujos se les puede decretar maldición y muerte? No, no, no. Un creyente no puede decretar maldición y muerte. Ahora, si Dios te dice, dile que se muere, ya tú no estás declarando maldición y muerte. Dios está declarando maldición y muerte. Está repitiendo lo que yo. Y recuérdese que Dios puede matar, porque Él mata y da vida, pero nosotros si matamos, entonces Dios no lo cobra a nosotros, pues nosotros no tenemos permitido matar. Ay, Dios mío. ¿Por qué no podemos declararle a un brujo maldición y muerte? Número uno, porque ellos entran en la categoría de nuestros enemigos. Y la Biblia dice que debemos amar a nuestro enemigo. Y a alguien que tú amas no le desea maldición y muerte. Y segundo, nosotros cosechamos es lo que nosotros sembramos con nuestra boca. Y si yo declaro maldición y muerte, la ley de Dios establece que yo debo cosechar maldición y muerte. Por eso es que la Biblia dice, no maldigas, porque Dios te llamó a ti para heredar bendición. Pero el que maldice, la maldición va a regresar a ti porque esa es una siembra. Y en la ley opera lo que es la siembra y la cosecha. La ley de causa y efecto, le llaman algunos, que si yo tiro algo para arriba, posiblemente me caiga en la cabeza, que todo lo que yo siembre, voy a cosechar. Por eso Dios nos dice, bendecid y no maldigáis. Y debemos mantener. ¿Por qué Dios nos manda a bendecir? Bueno, mi amado es testigo, a nosotros nos han mandado de toda clase de brujería y gente. ¿Y qué nosotros hacemos? Los bendecimos. ¿Por qué a nosotros nos cae bendición y no la maldición que nos tiran? Porque a nosotros lo que nos llega no es la maldición que nos lanzan, sino la siembra que nosotros hacemos. Porque tú vas a cosechar lo que tú siembras y el brujo va a cosechar lo que él siembra. Si tú vives bajo la ley de Dios de sembrar bendición, Dios dice, a ella denle bendición porque eso es lo que está sembrando, y al brujo denle la maldición que está sembrando. Pero eso es cuando yo bendigo, porque si yo lo maldigo a él, entonces ahí se va a armar un problema. Y es que como yo estoy bajo la ley de la maldición también y yo estoy sembrando maldición, yo merezco de parte de Dios cosechar maldición. Y si el brujo tiene un nivel un poco... Amén, amén. Pastora, hay un asunto ahí que no sé si que se está dando mucho en este tiempo, que es muy delicado, ya que estamos tocando ese tema, y es un asunto que llaman del hilo de plata. ¿Qué no puede ser conferente a eso? Bueno, para eso hay que hacer un estudio completo con Biblia. Pero un tip, con Biblia en mano. Un pequeño tip. Bueno, yo les voy a dar como consejo, toda persona que vino de allá del mundo de las tinieblas,
sea entrenadores de guerreros espirituales, sea entrenadores de liberación, sea quien sea, que esté enseñando al pueblo a matar, te está poniendo un lazo de muerte para tu alma. Ay, Dios. Porque en el Señor nosotros no tenemos permitido usar el poder de Dios para matar. Porque usar el poder de Dios para hacer el mal es brujería. Usted habla con los brujos y ellos te dicen, no, yo uso el poder de Dios. Ellos te dicen, yo opero con el poder de Dios. Porque ellos mismos saben que el enemigo no tiene ningún poder. El poder que él maneja es robado. Ahora, lo usa para el mal, para dañar. Se corrompió. Entonces, en la gracia no está permitido matar a un ser humano, y menos a voluntad. De hecho, la Biblia es tan fina en la gracia que dice que si yo aborrezco a mi hermano, ya soy homicida, y ningún homicida tiene entrada al reino de los cielos. Imagínense que mate a alguien de verdad. Por eso cuando Cristo iba a ser entregado, que Pedro le arranca una oreja al hombre que fue a apresarlo, Cristo le pega la oreja y le dice, Pedro, muchacho, entra la espada, guarda eso. Tú no sabes que el que mata a espada debe morir. O sea, le estaba diciendo, hay una ley establecida en el reino que lo que tú siembras, tú cosechas. Entonces es importante. Y los textos bíblicos que utilizan, uy, es un texto que yo tengo que hacer un estudio acerca de eso muy profundo. Un texto que no tiene nada que ver con un patrón doctrinal, simplemente está hablando de lo que es la vida del ser humano. Y los brujos sí se meten a matar gente, pero ellos pagan su consecuencia. ¿Cómo mueren la mayoría de los brujos? ¿Cómo mueren sus familias? Eso es catastrófico. ¿Y usted sabe por qué mueren de esa manera? Podridos de cáncer, locos, suicidados, matados, porque la muerte de cada ser humano a quien ellos le hicieron daño, ellos tienen que pagarla. Yo tenía una persona que era muy cercano a nosotros, que trabajó mucho con la brujería, hizo mucho daño, se enriqueció, que era incluso un hermano de nuestro padre, y nadie quiso la herencia de ese hombre, nadie. Ese hombre quedó inválido, loco, en una silla de ruedas. Tenía 5 hijos y se suicidaron los 5. Uno se mató con una pistola, uno en un accidente, una se ahorcó. Un desastre. Y la trabajadora, que era que lo cuidaba, loco en esa silla, que duró muchísimo tiempo, la familia decía, nadie quiere un centavo, ni siquiera la casa, nadie quería nada de eso, porque todo eso se obtuvo de mala manera y haciendo daño, y esa gente murió de una manera catastrófica. Entonces, eso mismo le pasa a los profetas y a los hombres de Dios, que comienzan a dañar, porque la autoridad que Dios nos dio es para dar vida. Para dar vida, para rescatar al cautivo. Esas personas que enseñan que cortar el cordón de plata, el ídolo de plata y matar a los brujos. Señores, pero la mayoría de esa gente era brujo cuando llegó de allá. Y si alguien le hubiera cortado y lo hubiera matado, no estarían predicando. Yo le hablé a alguien que me dijo, ay Dios mío, yo me arrepiento de eso y por qué yo me metí en eso. Digo, pero tú vienes de allá y eres un predicador. O sea, si un creyente le hubiera dado para matarte a ti, no estarías aquí. Si un creyente que viene con la tijera. Entonces, a enseñarle a matar a sus enemigos no está de acuerdo a la escritura, no está de acuerdo al parámetro de la gracia. Y encuentran un texto en el antiguo pacto que dice, no, a los brujos había que matarlos. Sí, pero en el antiguo pacto no solo se mataba a los brujos. En el antiguo pacto mataban a las adúlteras pedradas. En el antiguo pacto los hijos desobedientes los sacaban y tenían que morir indefectiblemente. En el antiguo pacto los ladrones tenían que morir todos, y los mentirosos, si eran muy mentirosos y los pescaban hablando mentira, también los sacaban y lo linchaban. Entonces, los violadores lo mataban a pedradas. O sea que si hay que matarlo, hay que matar en la gracia a todo el mundo. Entonces tenemos que tener ese cuidado, porque el enemigo es muy astuto, y el enemigo lo que quiere es que nosotros nos perdamos aquí dentro. Y para él venir y sembrar su enseñanza y trabajar incluso con los creyentes, hay creyentes matándose, odiándose, orando. Hay gente que llega, mi hermana, y usted cree, mire, yo estoy orando para que ese negocio quiebre, porque esa persona me puso el negocio ahí al lado, para que... Y digo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, toda oración de brujería que va en daño y perjuicio de otra persona, eso se puede llamar, decir que es brujería. Eso se llama brujería. Eso no es nada más y nada menos que la brujería. Porque ¿qué fue lo que vino a hacer Satanás? Matar, robar y destruir.
y yo me conecto a una frecuencia para destruir. Me conecté al dial de destrucción y quiero matar, así sea un brujo. Ya yo me acabo de conectar a un espíritu que Cristo frenó a los discípulos. Lo frenó. ¿Por qué Elías mataba sin problema? Porque la ley establecida por Dios era que tú no tenías que amar a tu enemigo tú lo tenías que matar, esa era la ley. Pero la gracia cambió la ley, no la ley de Dios, sino los parámetros establecidos. La gracia estableció perdón. La gracia dice, Cristo dijo, oíste que fue dicho, odiarás a tu enemigo. Y ellos salían a matar a sus enemigos, pero yo os digo, allá decía ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo a ustedes que no resistáis al malo, que bendigas a tu enemigo, que ames a tu enemigo, que ores por quien te vitupera, te calumnia y te insulta, porque las reglas cambiaron. Entonces, eso nos beneficia a nosotros que las reglas hayan cambiado, porque si no hubieran cambiado las reglas, pues muchos de nosotros estaríamos muertos. Alguien está diciendo aquí un comentario, bendecir es guerrear espiritualmente. Sí, cuando nos centramos en bendición hay algo, y yo tengo que hacer un contenido acerca del poder de la bendición. Y es que no hay forma de que a mí me caiga algo, ni que alguien me haga daño si yo bendigo. No hay forma. Porque yo sigo el bien cuando bendigo. Porque yo estoy alineada a la palabra del Señor. Y la Biblia dice, ¿quién es aquel que les podrá hacer el mal si ustedes siguen el bien? El yo bendecir me conecta a una ley. Y es que yo estoy sembrando bendición y es todo lo que debo cosechar. El que me está maldiciendo también se conectó a una ley. Y es que él debe recibir la maldición que está sembrando. Y cuando yo bendigo y siempre bendigo, entonces eso me crea a mí como una protección. Aparte de la cosecha de bendición que me viene, las maldiciones rebotan porque la maldición y la bendición no pueden habitar un mismo espacio. Entonces la maldición viene para acá y encuentra bendición y se regresa. Y se regresa. Porque yo soy bendecida, soy bendita porque yo bendigo. Entonces es importante. Hay gente que me dice, hermano, ¿y qué hago? El brujo me está atacando. Él simplemente te está maldiciendo. Y él va a cosechar maldición. Y si tú te conectas a maldecirlo también, pues la maldición te va a barrer a ti. Porque tú debes cosechar maldición porque estás sembrando maldición también. Entonces, entre dos maldicientes, Dios no va a decir, ay, este es menos maldiciente. Ay, este porque, hijo mío, él está maldiciendo, pero hijo mío, no. La Biblia dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Una misma fuente no debe echar agua dulce y agua amarga, porque hay problema. Entonces es importante bendecir. A nosotros no han echado y no han tirado, Dios nos lo ha mostrado. Algunos hasta nos mandan a decir lo que no van a hacer y lo voy a poner en el altar. Gente me llama y me dice, mire, fulana, yo la vi en su altar, puso una foto suya y de su esposo. Y yo digo, Señor, bendícela, que tu bendición la rodee y que tu bendición me rodee. Y a mí no me puede caer nada porque yo vivo en una siembra y cosecha de bendición. Amén. Tengo una pregunta. Yo soy la voz de los que no tienen voz de ahí detrás. Por ejemplo, mi amada y yo venimos de dos mundos diferentes. Hermano, yo nunca tuve experiencia con un brujo ni con un demonio. Este era San Luis, señores, si ustedes no lo conocían. Con nada de eso. De hecho, hay que canonizar. De hecho, cuando yo vine al Señor, yo siempre pensaba y decía que a mí Dios nunca me iba a usar porque yo nunca consumí de droga, yo no bebía, yo no andaba en la calle, o sea, no era de nada de eso. Mi amada no, mi amada de muy temprana edad acabó con el mundo y ya usted sabe. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Una persona que viene del mundo, se me desconfiguró la pregunta. O sea, ¿qué tú nos aconsejas a nosotros que venimos de un mundo no oscuro, que tal vez no tenemos tanta experiencia de esos demonios, de brujería? ¿Qué tú nos aconsejas a nosotros que tal vez somos nuevos creyentes, que no vengo de atacar? ¿Puedo yo atacar a un brujo? ¿Puedo yo estar metiéndome en guerra espiritual? ¿Qué me aconseja? ¿Qué me aconsejas tú conmigo? Que no vengo de allá para yo mantenerme sin que me meterme en lío. Porque a veces uno se mete en lío y no sabe por qué. Sí. Bueno, justamente hablaba de ese tema con un pastor amigo que le estaba tratando de ilustrar acerca de ese tema. Y es que hay personas que nunca deberían tener problema con un brujo. O sea, hay creyentes que nunca debieron tener problema con brujos. Ahora, ¿por qué creyentes
que vienen del mundo, nunca fueron de nada, nunca nada de nada, fueron inconversos, tienen un espíritu inmundo como todo el mundo y salió de ellos. De repente ese creyente llega y Dios dice, perfecto, el nivel de protección que necesita ese creyente, trabaja en un car wash, nunca visitó un brujo, era San Luis aquí como mi amado. El nivel de protección de ese creyente, vamos a ponerle un ángel mensajero que me lo anime cuando esté desanimado. Porque obviamente el reino de las tinieblas no anda de cacería detrás de él, porque nunca lo conoció así a amplitud, ni tampoco lo tenía tan esclavizado. No es alguien que viene de la mafia, ni se zafó por ahí de una secta satánica. Un ángel mensajero que camine con él. De repente llega donde mí y yo le digo, perfecto, vamos a enseñarte a atacar brujo, a lanzarle brujo, a hacer guerra espiritual. Y yo agarro a mi amado y lo entreno para guerra espiritual y comienza a atacar al brujo de la esquina y a disparar por allá. De repente el reino de las tinieblas dice, ¿quién es ese? San Luis. ¿Y de dónde viene? No sé, pero lo enseñaron a estar tirando piedra. Y los demonios dicen, vamos contra él, pero hay un problema, es que tú tienes un ángel mensajero al lado. O sea, a ti no te pusieron 3 guerreros al lado. A ti no te pusieron una escolta de protección, porque se supone que a ti no te iban a andar buscando jerarcas, pero a mí sí. Cuando yo llegué al Señor, el Señor me dijo, te puse ángeles guerreros y yo tenía ángeles literalmente guerreros. Hubo uno en una ocasión que descendió con una espada y me dijo, ¿qué hacemos? Y le dieron un tablazo a una persona, que eso fue increíble, increíble. La persona llegó cortado y todo a la casa. Guerreros. Ahora, ¿por qué me pusieron guerreros? Porque cuando a mí me estaban liberando, los demonios decían, la vamos a perseguir hasta la puerta del cielo y no la vamos a dejar con vida. Y Satanás arrancó el ataque. Es como alguien que salió de la mafia, quiere cambiar y de repente se acoge a un gobierno para que lo cuiden, le van a poner protección inmediatamente. Porque esa persona la andan buscando para matarla a él y a la familia. Pero alguien, un ciudadano común, no. Entonces yo le decía a ese pastor que me preguntó y me dijo, hermano, ¿y qué hacemos con un nuevo creyente que no es de nada, que no conoce el mundo espiritual y que viene y los brujos lo están atacando? Digo, el problema es que a ese creyente no debió estarlo buscando ningún brujo. ¿Por qué? Porque si no tuvo problema allá afuera con brujo, cuando llega aquí no se le debe enseñar a meterse en esos problemas. Yo tengo gente aquí en la iglesia que nunca en su vida han tenido problemas. Si tú le dices a ellos que los brujos existen y ellos lo dudan, y mire que nosotros vivimos guerra espiritual, pero ¿con cuál gente? ¿A cuál gente involucramos en eso? A la gente que viene de por ahí, a la gente que tiene ese conocimiento, a los creyentes que dijeron, no, yo desde allá afuera los demonios andan detrás de mí, perfecto, ese hay que entrenarlo. Pero uno que dijo, yo en mi vida he visto un demonio, y pone los ojos así, yo no conozco, a ese no. ¿Por qué? Porque es el nivel de protección que tiene de parte de Dios es mínimo, porque se supone que él no debe meterse en campos peligrosos. Entonces, cuando los nuevos creyentes llegan, el varón me dijo, pero si ellos van a guerra espiritual, digo, varón, es que un niño no va a la guerra. Y eso es responsabilidad de los pastores. Los niños no van a la guerra, señores. Un nuevo creyente no se mete en guerra. No. A un nuevo creyente se le enseña a buscar a Cristo, a acercarse a papá, a ir llorando a papá, a tirarse en los pies de papá, a apapacharse en los brazos de papá, a conocer la voz de papá, a entender quién es su papá, pero a entrarlo en guerra. ¿Cuántos de los que están conectados tienen un niño de 3 años, 2 años y lo va a mandar para la guerra para Vietnam? Dígame a ver, ponga la mano ahí. La Biblia dice que cuando llegamos a Cristo somos como niños. Un nuevo creyente no se sabe defender, no conoce la palabra. Entonces, si yo lo meto a guerrear y ese nuevo creyente ni siquiera conoce la espada ni cómo usarla, no maneja su mente, no tiene dominio propio, ese pobre infeliz está muerto. Y la culpa es de quienes lo metieron en ese problema. Pues entonces, un nuevo creyente no recomendarle que vete para el monte de una vez, métete de una vez en 7 días de ayuno, comienza a reprender a San Pangolo, San Mateo de Aguacate, a guerra, reprende a los monos que están allá al norte, al sur. Entonces, ¿qué es lo que debe ser un nuevo creyente entonces? Dependiendo de la calidad del nuevo creyente. Okay. Porque cuando yo llegué como nuevo, yo tenía que surdirme rápido, porque a mí me andaban buscando como los suacos, a mí me andaban buscando. O sea, si viene en ese mundo, pues ya lo que tiene que hacer un cambio rápidamente. Rápidamente, porque la gente que viene de ese mundo está acostumbrado a los sacrificios. Okay. Para uno estar metido en un monte a las 12 de la noche no era problema. Okay. Ni amanecer por ahí en los Espérate, eso es una pregunta. Tú que normalmente veías demonios, que hablabas con el mismo Satán, con los demonios,
Cuando por primera vez tuviste un ángel, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? Fue hermoso, en verdad, porque era lo que yo quería. Yo le decía al Señor, yo quiero ver tus ángeles, y me decía, no, yo el mundo espiritual de las tinieblas, yo no quiero saber nada más de allí. Ya yo sé lo que tengo que saber de ahí, no quiero nada de conocimiento de ahí porque yo vengo de ahí, yo quiero conocerte a ti. Fue algo maravilloso, porque los demonios en sí te atormentan, aunque ellos en algún momento se aparecen y te podían decir un ejemplo, el que te dañe solo tienes que llamarme y está muerto. Eran cosas que solían decirnos. No mires a alguien a los ojos si no quieres dañarlo. No le lances esta oración si no quieres matarlo, porque el que le tires esa no tiene cura. Eran sus entrenamientos. Pero normalmente me atormentaban, era una vida oscura. Yo no podía amar a quien yo quería amar, yo no podía tener libertad, yo no podía tener familia, nada. Me tenían en zozobra. Entonces, dependiendo, por eso digo dependiendo de la calidad de creyente, porque la mayoría de gente que viene del mundo de las tinieblas está acostumbrado al ayuno, está acostumbrado a los sacrificios y bastante sacrificios. Entonces, el hacer el cambio y surdirse rápido para lograr conocer a Dios, y más con la persecución que viene atrás, no perseveraría si no se zambulle rápido en el otro reino, en el reino de Dios. Entonces, es una pregunta ahí, pastora. ¿Podría darse el caso de que una gente que esté en el mundo de la tiniebla, cuando viene el Señor, tú acabas de explicar que la persona tiene que hacer cambio, ¿verdad? ¿Podría darse el caso de que ciertas cosas se filtren para este lado? Normalmente cuando la gente comienza al principio, trae todo lo que trae de ahí afuera. Wow, en sus primeros mensajes, en sus primeras enseñanzas, tú te vas a percatar que todavía tiene la brujería encima, porque es que el cerebro está programado. Nuestra mente está programada. Hasta que hay que ver a uno. Nuestra mente está programada. Hay gente que te va a decir cosas creyendo que está hablando de cosas de Dios, que tú dices, Dios mío, ¿y de dónde te sacó esto? Al principio, ya luego van madurando y van soltando muchas cosas, y algunas hasta piden perdón de las cosas que habían dicho al principio. Entonces es importante saber que cuando una persona llega a Cristo, su mente no está transformada. Ese sigue siendo un brujo, solo que ya no está matando gente allá afuera. Su mente todavía es la misma. Es igual que decir que un asesino que se convirtió hoy ya no es asesino. Él necesita una transformación mental para poder tener un cambio real. Porque Cristo sí cambia, pero todos sabemos que ese cambio no es de que como, ay, ya está santo y ayer era un diablo. No, no funciona así, no. Hay una transformación. Incluso los mismos apóstoles, cuando comenzaron al principio, Pablo decía, miserable de mí, yo quiero hacer el bien, pero hallo la ley que el mal está en mí, y cometieron muchos errores. Pedro se lanzaba a mochar oreja, y no era oreja que quería mochar, el cocote. Pero luego ellos crecieron y se transformaron y se dejaban matar tranquilos y eran mansos, pero al principio no. Entonces todo es una transformación. Te decía ahorita que dependiendo del tipo de creyente, si ese creyente vino de un mundo muy difícil, no le queda de otra que entrarse rápido al mundo espiritual de la luz y buscar refugio en Dios y buscar conocer a Dios. Si el creyente es un creyente como San Luis, que era un converso de esos que se acotaban temprano porque no le gustaba mucho beber. De hecho, hubo un entrenamiento, ¿te acuerdas? Que para casarnos yo tuve que entrenarme. Ah, ese fue otro tema. O fue otro asunto, porque hubo que hacer un entrenamiento, porque como yo venía del mundo de la luz y mi amada viene del mundo de allá, de Satán con los cachos, buscándola, que hasta le dijo que la perseguía hasta la puerta del cielo para casarnos. Dios dijo, espérate, tengo que prepararlo. Óigame, fue increíble. Acabando de casar, allá estaba Satán esperándome. Ya los primeros 3 días estaba yo, mi amor, ¿qué es eso? Es el diablo que está ahí. Y yo que estaba impuesto a reprenderlo, me dice, no lo reprenda. La cuenta que le dice que hay que resistirlo, usted va a tener que resistirlo. Una sí, locura. Habían momentos donde el Señor nos dijo, bueno, el mismo día que nos casamos, Satanás lo va a estar esperando en casa. Sí. Y ya yo sabía, hay momentos que Dios me decía, échalo fuera, y hay momentos que decía, tiene que resistir 3 días. Sí. Y la presión era fuerte. Pero ese fue prácticamente tu primer entrenamiento. Entrenamiento ahí. Porque ya Dios me había puesto, cuando Dios nos habló que nos íbamos a unir, y dije, Señor, tú estás hablando en serio, tú me estás hablando que un civil que no conoce nada del mundo espiritual, así yo le dije al Señor, yo voy a tener que entrarlo. Y yo me puse muy protectora, porque es que los demonios cuando se aparecían y solían aparecer, decían, ¿qué hacemos con él? Elimínenlo, que el blanco es ella. Y era como que lo veían como que lo matamos de una vez y ya. Entonces fue algo tremendo, porque yo tuve que enseñarle todos los principios del mundo espiritual que yo había aprendido para que él no me lo mataran en la primera misión por ahí, o no saliera huyendo y se me volviera loco.
Entonces yo agarraba mi cuaderno y me sentaba como un entrenamiento militar. A veces le estaba llorando, porque mientras el tiempo que oramos, no era que estábamos diciendo, ay, cochito lindo, y la lección que le toca, mire, esto tiene que manejarlo sí o sí, soldado. ¿Qué le pasaba, mi amada, a la compañera del ministerio antes de estar yo? ¿Qué le pasaba a tu compañera? ¿Qué le pasó con alguna que no recuerdes? Bueno, yo tuve varias compañeras de ministerio. La mayoría terminaban loca, con crisis nerviosa. A mí me decían, no, ya no vamos con usted porque siempre nos pasan cosas. Ahora, eso sucedía porque el ataque era alto y las personas que andaban conmigo no asumían mi ADN. Un ejemplo, tenían una creencia de que Satanás la iba a destrozar y andábamos juntas y a ella era que la destrozaban. Entonces la persona decía, no voy a andar contigo porque a tu angelito protege y los ángeles te protegen a ti y a nosotras los tablazos. Pero me protege también. Sí, pero que tú asumiste Amén. Todos los principios que trabajamos acerca de la fe y de la creencia muy fuerte y de las reglas del mundo espiritual para que eso sucediera. Si tú hubieras andado al lado mío y estuvieras creyendo que Satanás tiene derecho a vengarse de ti y que los demonios te pueden desfilfarrar. Y que los curros contra San Pangolo, San Matahuacate. Ya te hubieras desbaratado. Contra tu espíritu de venganza, revancha. Eso, Dios mío. Me recuerdo una situación que pasó con la última compañera de ministerio que tuve, una de ellas, y fue que cuando vamos subiendo, caminando, salimos de un retiro y vamos caminando las dos alineadas. De repente el Espíritu Santo me dice, muévete de este lado, del otro lado donde estaba ella, rápido, muévete rápido. Me moví rápido, me voy a voltear para decirle, ven, muévete para acá, y la veo así, agarrándose así, con la cara privada. Y digo yo, ¿qué pasó, fulana? Me dice que un pelotazo que le dieron cuando yo me moví. Y me dijo, tú eras la que estaba de este lado, a ti era que te tenían que haber dado el pelotazo. Y me mira y me dice, es que siempre a mí que me dan el tablazo y a ti no. Entonces nos vamos en una moto a subir una loma, una montaña, así, en una subida alta, en una moto. Ella me dice a mí, yo me voy a subir atrás, o yo, porque usted sabe que Dios siempre anda protegiéndola y a mí me dan los palos. Entonces no vaya a ser que esa moto se devuelva de ahí para allá y yo no pueda tirarme. Se subió atrás y yo me subí en el centro. El motoconcho va adelante, yo voy en el centro y ella va detrás. Cuando vamos subiendo la subida, la cadena se le ha caído al motor y el motor va para atrás a todas, se devolvió de la loma para atrás y no hay forma de frenarlo. Y va ella atrás gritando y que ¡guau! Y cuando caímos para atrás, yo caí encima de ella y ella abajo. Fue la última vez que salió conmigo. No, pues gracias al Señor que dejó, porque yo creo que no le había contado. Pero yo no sé si tú observas su creencia. O sea, ella estaba convencida y creyendo de que protegiéndose del mal, y ya ahí siempre, entonces nunca yo logré como lograr sembrarle el hecho de no creas en el poder del enemigo y toda esa situación. Hay alguien que está preguntando algo, mi amada, que voy a tratar de interpretar lo que es eso. Hay alguien que está preguntando que si puede orar con los salmos. Yo interpreto, por ejemplo, tú sabes que David tenía unas oraciones peligrosas y me imagino que a eso que se refiere. Sí, hay oraciones en los salmos que no aplican a la gracia, a menos que tú la apliques al reino de las tinieblas. Un ejemplo, cuando David dice, Señor, agóbiale la espalda para siempre, anden clamando por pan y no hallen quien le dé comida. Cuando tú la entras a la gracia, porque recuérdense que David vivió en una dispensación donde eso era permitido, de hecho era algo que él podía hacer, y en la nuestra no, porque tenemos otra regla. Entonces, si yo lo oro con pasión y con dolor, estoy deseando literalmente el mal a mis enemigos, y en la gracia tenemos un problema, y es que en la gracia no tenemos enemigos. Señor, y tenemos mucho enemigo. Oiga, qué locura. Tenemos mucho enemigo. Yo tengo gente que si me puede freír en aceite, me fríe, que no me pasa ni con mantequilla, ni con jugo me bajan. Pero nosotros no tenemos enemigos. La gracia establece que nuestra lucha y nuestra guerra no es contra sangre ni carne. La lucha de David era con sangre y carne, era con Filisteo, era con Jebuseo, era con toda esa gente, con sangre y carne, era espadazo limpio. La nuestra
es contra principados, no contra las personas. Por eso muchas de las oraciones yo he orado con los salmos, pero yo las cambio. ¿No? Yo tomo una oración y la cambio, donde dice, mis enemigos hallen errante por falta de pan. Y digo, Señor, que mis enemigos encuentren comida, que hallen pan, porque yo necesito bendecirlos. Porque recuerde que la bendición no le va a llegar al enemigo, no crea que a él le va a llegar pan, a él le va a llegar palo. Es a usted que le va a llegar bendición porque esa siembra es suya. Amén, amén. Bueno, volviendo al tema, ya estamos en la recta final. Espiritualidad versus brujería. ¿Tiene algo más que decir o no tiene una palabra final para esa recta parte? Sí. Bueno, acá en Hechos 8:19 dice, diciendo, dadme a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba, y le ofreció dinero. Aquí aparece un hombre que salió de allá del mundo de la brujería y le está ofreciendo a los apóstoles, Simón el mago, Simón, dinero para recibir el poder. Ahora los apóstoles le dan una palabra y le dicen, tu corazón no es recto y vemos que tú estás en hiel de amargura y en oscuridad. Ya él se había bautizado y andaba con los apóstoles, pero los apóstoles reconocieron que el corazón de él todavía estaba en tinieblas y en oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que ya se bautizaron, que están en el Señor, incluso él estaba viendo milagros y maravillas, él andaba junto con los apóstoles, él había escuchado la enseñanza apostólica, sin embargo todavía su corazón estaba en tinieblas. Y el apóstol le da una palabra y el mago le dice, ora a Dios para que no me venga todo eso que has visto, porque él estaba en oscuridad. Y hay personas que su corazón está en oscuridad y no podemos... porque una persona cualquiera puede tomar un texto de allá del antiguo pacto y decir, mira, hay que matar a esta gente. No, 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 es que la gracia tiene otra regla. Nosotros tenemos el ministerio para dar vida, de la reconciliación, de la restauración. Y si todos los creyentes aprendieran a matar todos los brujos, ¿hubieran brujos creyentes? No, no viste en este tiempo evangelistas, pastores que dijeran, yo soy un esbrujo. Yo no tuviera aquí, a mí me habían desfinfarrado porque lo yo vivía todito. más fuera que en el cuerpo. Antes que llegaran ya lo lincharon, porque te voy a decir más de ese tenor, que de ahorita tú dijiste 2 puntos y creo que se puede añadir que detrás de ese brujo hay un alma, ese brujo tiene un alma. Y muy posiblemente un profeta, sí. Hay un padre de familia, hay un hijo de una madre, sí. Y que muchas veces son hijos de creyentes. Sí, sí. O sea que la Biblia dice que yo no debo hacerle a otro lo que yo no deseo para mí. Amén. La pregunta es, si mi hijo fuese uno, quisiera yo que me lo maten a voluntad. Sí. Entonces, hay que tener cuidado, porque esas enseñanzas vienen de allá. Esa gente aprendió a matar del otro lado y se cruzó de este lado y tiene la misma inclinación del mal y quiere enseñar a los creyentes a matar aquí adentro. Eso es todo. Ese mago tenía la misma inclinación de mal de este lado, su corazón estaba lleno de tinieblas, él quería poder y para lo que él quería poder no era precisamente para restaurar las vidas ni para salvar almas, él quería poder para usar el poder porque ya él sabía allá afuera usar el poder que manejaba y quería usar el poder de Dios también para cosas malas. Observe que el apóstol le dice, tu corazón está en tinieblas. Y una persona con poder y con un corazón de tiniebla, ¿qué va a hacer? Matar, robar y destruir. Entonces es importante tener ese cuidado. Si alguien me dice a mí, mira, ven, vamos a matar a esta persona, vamos a dañar a esta persona, hay cosas que usted puede hacer. Un ejemplo, usted tiene un esposo que es suyo y de repente su esposo está trabajando, está cobrando y todo el dinero se lo está llevando a una ramera por ahí. Usted puede declarar una palabra de que su esposo no vuelva a hacer eso, cuidando su vida. ¿Por qué? Porque usted tiene derecho sobre su esposo. Tiene derecho. Usted declara una palabra, Señor, yo declaro que mi hijo no vuelva más para la droga. Yo declaro que mi esposo, el dinero que consigue, yo decreto que se quede en mi casa. Que si sale por esa puerta, cuando vea al amante, la vea como un demonio y tenga que volver para la casa. Usted puede hacer eso. Pero decir que Dios lo mate, que Dios le dé un palo que llegue acá con 4 pies partidos para después usted tener que cuidarlo y mantenerlo. Entonces va a cosechar esa maldición. Es importante tener ese cuidado. Tenemos el Espíritu de Cristo dentro. Quiero decir algo que, conferente al texto que tú leíste,
de lo que Simón el Mago viene de la brujería, de la magia, ¿verdad? Y sin agotar el proceso de lo que mi amada hablaba al principio, De de desintoxicación. desintoxicarse, el hombre quiere hacer un trueque. Hoy estoy en la brujería, mañana estoy ya en el otro plano, en el plano de las luces. Pero el corazón, como Pedro lo declara, Pedro dice, no, pero es que tú todavía estás en tiniebla. Tu corazón. Y como tú vienes, que hoy viene porque de hecho se convirtió, ¿verdad? Hoy te acabas de convertir y ya mañana tú quieres manifestar. No, espérate, tienes que limpiarte, tienes que de hecho, purificarte. todo el que viene de allá de ese mundo, cuando llega aquí tiene una sola pasión, más poder. Sí. Más poder. O sea, tu mente como que se dispara. ¿Qué era lo que veía allá, verdad? Porque allá afuera ellos lo que buscaban era poder, poder. Y cuando tú llegas al reino de Dios y te dicen, Dios tiene más poder, tú dices, no, no, pero ay, mi madre, aquí. Pero hay un problema, uno comienza a buscar poder con mucha intensidad, porque uno sabe buscar poder. Allá afuera buscaban con mucha intensidad. Señores, hay brujos que se van 40 días por un monte, a hacer sacrificios, a rajarse, a dormir a la intemperie, a invocar, a como loco, porque le suban un grado. Y cuando vienen al Señor y te dicen, aquí Dios tiene más poder que aquel, tú dices, yo le dije al pastor cuando yo llegué a la iglesia, dígame cómo hablar con él cara a cara. Y me dice, no, eso no es posible. Digo, no, no, pues yo vengo de allá donde yo hablo cara a cara, nos comunicamos. Usted no me puede decir a mí que Dios no se puede hablar con él. Yo quiero hablar con él. Y yo le decía al Señor, yo quiero poder. Yo le decía, es más, si yo le decía al Señor en ese tiempo, si los brujos vuelan de aquí a Haití en un segundo o en un minuto mínimo, yo tengo que hacerlo en 30 segundos. Porque yo, o sea, yo estoy contigo. Yo le estaba conquistando a Dios, dame poder, lo mismo que estaba haciendo el mago. Ahora, yo identifiqué que había un problema, y es que cuando usted acaba de llegar de allá, Dios no te puede dar poder. Y cuando uno comienza a buscar mucho y comienza a tener cierta autoridad y el corazón no es recto, esa gente comienza a maldecir gente, a todo el que le persigue le chirrean maldición, a todo el que habla mal de ellos le caen encima, acaban con todo el mundo, discuten con todo el mundo, se van a la trompa con cualquiera porque su interior no ha sido transformado. No es que de mí nadie puede hablar y se tiran, tú me dices y yo te digo, porque todavía su corazón no ha sido transformado. El mago quería poder, gracias a Dios que no logró conseguirlo, pero hay gente que entra y lo consigue, comienzan a buscar y de repente tú te topas con gente con poder que se la cogen con los pastores. Hay gente que vino de ese mundo, todos los pastores, sí, y maldición para los pastores, y maldición para los, al poco tiempo ahí están explotados, muertos, un accidente catastrófico. ¿Por qué? Porque vamos a cosechar lo que sembramos con nuestra boquita. Entonces yo tengo que tener ese cuidado. Amén, amén. Bueno, aquí hay alguien que está preguntando algo hace rato, a veces lo encuentro, dice, pastora, ella lo dice de esta forma, la persona dice, ¿cómo se puede luchar con los espíritus de alto rango, con los principados? Yo diría, él dice que cómo se puede, yo diría que puede la necesidad de luchar con esos espíritus, porque usted quiere luchar con esos espíritus de principados de alto rango. Si esos espíritus no te están atacando, no hay la necesidad de luchar con ellos. Si Dios no te prometió entregarte la ciudad, no hay la necesidad de luchar con ellos. Porque hay personas que Dios le dice, te entrego la ciudad. Ya esa persona sabe, vamos a poner un ejemplo, que Dios le diga a alguien, te entrego a Estados Unidos. Ya tú sabes que tú tienes que cometer a Trump, no hay de otra. Pero si Dios no te dijo a ti que te va a entregar a Estados Unidos, tú no puedes ya querer derrocar a Trump. ¿Por qué? Porque, ¿y qué pito tocas tú? Entonces, hay gente que Dios le ha dicho, voy a levantar un avivamiento, te entrego la ciudad, o Dios le ha dicho, el principado te está combatiendo, pues esa persona tiene que combatir. La persona que no le sucede eso, no se meta en ese combate. ¿Por qué razón? Porque si Dios no te ha prometido que te va a dar ningún botín, si no hay la necesidad, si no te prometieron que te van a entregar todas las armas de la ciudad, si tú te pones a combatir con autoridades, así se le llama, de alto rango, tu nivel de ataque y proceso y catástrofe va a ser alto. Y tendrías que verificar la protección que tú tienes de parte de Dios, porque si Dios no te comisionó, es como decir, si no te comisionaron para derrocar al presidente, tu nivel de protección posiblemente sea un ángel mensajero que te dé fuerza. Él dice que fue que uno lo atacó. Perfecto.
Entonces, si uno te atacó, tú tienes que orar al Señor y decir, Señor, dame la estrategia, cómo puedo pelear y defenderme. Porque es Dios quien nos da la estrategia. Alguien te puede decir, no, tú puedes pelear de esta manera, pero esa fue la estrategia que Dios le dio a ese. Usted lo puede ver en el antiguo pacto. Todas las guerras no se ganaban de la misma manera. Hay veces que Dios te va a decir, adora, que yo me hago cargo de él. Hay veces que Dios te va a decir, haz guerra espiritual a las 3 de la mañana. Hay veces que te va a decir, entrate 7 días de ayuno y lo derribas. O sea, que va a depender la estrategia. Así que el consejo es, dile a Dios, Señor, esto me atacó, yo necesito defenderme, necesito atacar, porque esto me está atacando, ¿qué estrategia debo aplicar? Y haz eso, lo que el Espíritu Santo te ordena. Alguien dice, no sé si en esa misma dirección, que dice, y si en la iglesia te ponen a interceder, o sea, no sé si es que lo ponen a interceder en esa dirección. Sí, la intercesión es algo diferente a la guerra espiritual, porque la intercesión es simplemente orar y rogar a Dios con pasión. A menos que no entres en lo que es intercesión de guerra, donde atacas al reino de las tinieblas, no tienes que dirigirte al reino de las tinieblas. En la intercesión yo hablo con Dios, me dirijo a Dios. En la guerra espiritual yo pido ángeles de refuerzo y ordeno al reino de las tinieblas y decreto que el reino de las tinieblas comienza a ser derribado. Son oraciones diferentes. Ahora, yo estoy acá, un ejemplo. Yo no voy a hacer guerra espiritual, un ejemplo, hoy. ¿Por qué? Porque Dios no me ha dicho que haga guerra. Porque no hay una razón para hacer guerra. Porque, sí, pero hay principados gobernando, siempre van a estar gobernando ahí. A menos que Dios decida que me lo va a entregar algún día y me diga, te lo entrego. Entonces, si no me dice que me lo va a entregar, pues yo no voy a pelear. Entonces, es importante saber eso. En las iglesias normalmente le dicen a los creyentes, hagan guerra espiritual todos los días, todas las noches o toda la semana. Eso no es bíblico. Vaya a la Biblia y dése cuenta que no. ¿Cuándo se hacía guerra? Cuando había guerra. Y había que ver contra qué hacemos guerra. Porque a veces simplemente estamos teniendo batalla o estamos en un proceso y no estamos en una guerra o lo que llamamos guerra. Amén. Una pregunta, ¿será que hay iglesias que de alguna manera u otra, ya sea por desconocimiento o inmadurez de alguna forma u otra, es como si tuviesen como permitiendo la brujería dentro del evangelio o no? Sí, algunos por desconocimiento permiten muchas cosas y filtran muchas cosas porque a veces no lo pasan por el colador, porque hay muchas cosas que entran en la escritura, porque no es que todo lo que va a suceder tiene que estar ahí, pero tiene que tener el espíritu de lo que está ahí. Si la enseñanza lleva como fin muerte y maldición, no cruza por ahí, no cruza. Puede ser que Dios te diga, bueno, vamos a levantar una estructura, algo que nunca se ha hecho, pero tiene que tener el espíritu de la escritura. O sea, no puede ser, vamos a matar a 10 gente y a colgarlo allí porque el espíritu me dijo, porque eso no cruza por ahí bajo ninguna circunstancia, no cruza en la gracia bajo ninguna circunstancia. No puede ser, vamos a sacrificar un niño porque no cruza por la escritura. O sea, que lo que se manda a hacer tiene que de alguna manera poder filtrarse. No que aparezca ahí literalmente, tiene que poder filtrarse por la escritura. Bien. Tengo una pregunta de manera ya casi ya estamos cerrando, que me surge ahora. Sabemos que las escrituras dice que en los posteriores tiempos, o sea, para este tiempo, dice que se van a montonar maestros, se dice que la gente va a tener comezón de oído. En este tiempo, por lo menos yo he visto, he percibido que se ha venido mezclando el evangelio con Kabbalah, evangelio como místico, el evangelio con un sinnúmero de cosas. Hasta con budismo. Sí, entonces el evangelio necesita eso, es necesario eso, porque inclusive hasta los mismos judíos que tienen muy buenas enseñanzas, hay demasiadas ramificaciones dentro de los judíos ortodoxos, judíos rabínicos, judíos que creen en Jesús, que son Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, en esa parte que yo creo que entra dentro del tema de espiritualidad versus brujería, ¿será que esa mezcla se está mezclando en este tiempo, está sufriendo, se está cumpliendo eso que la palabra dice? Bueno, normalmente durante todos los tiempos el evangelio, lo que llamamos evangelio, se ha ido mezclando con las enseñanzas que van surgiendo. Hay gente que se aleja mucho de lo que son la escritura
y algunos ya se van a las fábulas. Comienzan al pasito y acaban que ya al final terminan diciendo no le sirvo a Jesús, yo soy esto, yo soy aquello. Algunos ya son místicos, otros son rabinos, otros son judíos, otros judaizaron, otros se fueron al budismo, otros terminaron ya católicos, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando la gente no maneja lo que es el conocimiento de la escritura, exponerse a otras enseñanzas sin tener un filtro correcto, le es muy peligroso. Un ejemplo de algo sencillo. Normalmente las iglesias en este tiempo están haciendo la mayoría guerra espiritual todos los días. Todos los días. ¿En qué tiempo tenemos que no hacemos guerra espiritual acá? Hace un año. ¿Por qué razón? Porque si no hay guerra, no hay que hacer guerra. Porque no es que tú tienes que estar disparando. Antes la buscábamos nosotros, pero como que estamos muy tranquilos. Entonces, como consecuencia, los creyentes se mantienen en un ambiente de avanzada, de victoria y de tranquilidad. Ahora, si hay una atmósfera donde Dios muestra que hay que hacer guerra, pues vamos a meternos un día, vamos a hacer guerra espiritual, pero tampoco que al otro día vamos a seguir en guerra. Porque ni siquiera los apóstoles, usted no va a ver que hacían guerra espiritual todos los días. Ellos sí oraban permanentemente. Allá hay gente orando permanentemente, hay gente clamando permanentemente, intercediendo permanentemente, pero la guerra espiritual no es algo de todos los días. Y no es simplemente vamos a tirar al aire. No, Dios mostró que hay un principado que tiene las almas de ese lugar atadas. Vamos a hacer un día de guerra espiritual y luego vamos a mantenernos creyendo y a mantener la fe y a interceder. Pero no vamos a hacer guerra espiritual todos los días. Se levantó un brujo, alguien cerca de la iglesia, vamos a hacer guerra espiritual un día y luego vamos a seguir bendiciendo hasta que el mal pase. Pero no vamos a pasar todo el tiempo en eso. Ahora, las iglesias normalmente convirtieron el templo en un campo de guerra, mientras la Biblia dice que la iglesia es una casa de oración y de adoración. No es un campamento de guerra. Y tú llegas a las iglesias y dices, hermano, estamos en el campamento de guerra, estamos en guerra. Y yo digo, Señor, tú sabes que estoy aquí, Padre, vine a alabarte, no estoy en guerra, nada. La gente se hace una idea, mi amada, que tal vez... Que va a la iglesia para pelear. Que tal vez porque tú vienes de ese mundo, como que a ti te fascina la guerra, como que te deleita. No, a mí me gusta ganar la guerra. Y cuando hay guerra, yo me pongo violenta y yo peleo. Y la adoración, la presencia. Y la adoración y la presencia. Pero si no hay guerra, no. ¿Y qué yo dije esta noche? Mi amor, vamos a hacer guerra espiritual. ¿Por qué? ¿Qué Dios nos ofreció? ¿Qué Dios nos dijo que hay que derribar? No, nada, pero vamos a hacer guerra. No, así no. Me acordé que yo soy un nuevo creyente. Un hermano me dijo que, varón, mire, yo he visto que usted es muy espiritual. Y como usted es muy espiritual, yo quiero que usted me ayude a un proyecto que tengo. Le digo, ¿cuál es? Que vamos a tener un drama en la iglesia el sábado. Yo estaba en la parte de jóvenes. Y le digo, entonces, ¿cuál es la parte que me toca? Yo quiero que usted haga el papel del diablo, de un demonio. Le digo, no, para eso yo no soy espiritual. Yo, no, varón, no, yo creo que usted se te confundió de persona. Yo no soy espiritual. Yo, para eso no, para eso yo no soy cero espiritual. Hermano, conocí a un muchacho metido con Dios. ¿Y sabe lo que? Lo buscaron para que haga tú lo puedes buscar en YouTube, es un drama que se llama La subasta de un alma. Óigame, ese tipo se aprendió eso de memoria, como 10 páginas, porque en ese drama aparece literalmente el enemigo y comienza el enemigo a hablar, y él se aprendió eso de memoria. Mire, que yo creo que se convirtió en eso mismo. A los par de días se dio una de Carriá, pero una señora de Carriá que nunca hemos podido ver el evangelio. Sí, es importante saber que tanto en el antiguo pacto como en la gracia, el apóstol Pablo decía, yo no golpeo al aire y no peleo al aire. Bueno, en una ocasión nos estaban invitando que vayamos a hacer guerra espiritual para una montaña. Y ¿a quién vamos a libertar ahí o qué se va a pelear ahí? Me dice, no, hermana, que los demonios se esconden en la montaña. Digo, hermano, yo paso. ¿Por qué yo paso? Porque, ¿y qué rayo me importa a mí que los demonios estén escondidos en la montaña, señores? Están ahí, están en algún lugar. A nosotros nos mandaron a echarlo fuera de los cuerpos. Hay gente que han ido a liberar los ríos. Ni Jesucristo se atrevió a tanto. Usted no va a decir que vamos a liberar el río. Pero hay gente que ya liberaron la ciudad completa y todas las almas y se fueron para los ríos. Y otros están liberando el planeta Tierra, la atmósfera afuera, porque ya salieron del planeta. Entonces hay que pelear con conocimiento. Vas a pelear por tu casa, por un hijo tuyo, por tu familia, por tu economía, por el vecino, por el barrio, por la iglesia. Si hay guerra, si no hay guerra,
pues no proclames guerra, porque te van a hacer guerra y después te vas a cansar de hacer guerra y vas a vivir una vida caótica. Amén. Una última pregunta de parte de este cuerpo. Y la siguiente. ¿Qué consejo tú le das? Bueno, no sé si quieres hacerlo generalizado, pero tengo un enfoque especialmente a esos nuevos creyentes que están conectados ahí, que tal vez quieren aprender, quieren agradar a Dios y quieren hacer la cosa correcta. ¿Qué le aconseja a esos nuevos creyentes para que no se metan en pleito, para que no vayan a caer en ese error de confundirse dentro de lo espiritual y el ocultismo o la brujería? ¿Qué le aconseja a esa juventud que está ahí conectada? Que se enamoren de Dios. El tiempo que usted va a invertir en guerra, inviértalo en Dios, en buscar a Dios. Hable con Él, pase tiempo con Él. Dígale, yo quiero conocerte, yo quiero que me llenes, yo quiero que me transformes. Y cuando usted esté lleno, transformado, que ya no tenga problema, batalla por aquí, batalla por allí, que su mente esté bajo control y Dios lo vea equipado, entonces Dios lo va a mandar a la guerra. Mi amor, perdóname, te amo, tú eres la mejor, etcétera, etcétera, pero tengo que decirte algo, o que me especifique, porque noto que esta respuesta me la está echando todo en un saco. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo me convertí con todo mi corazón, tengo más de 20 años en el Señor y nunca me he apartado, gracias al Señor, y me convertí con todo, de todo corazón. Y anhelaba buscar a Dios en ayuno y oración, y donde quiera que me decían que había un predicador, ahí iba yo, pero lamentablemente en 2 ocasiones fui a escuchar predicadores que eran de Dios, pero eran gente que fueron sacados de la brujería, y cuando ahí venía yo, ya usted estaba atormentado por esos demonios que estaban. Entonces, me gustaría como que esa parte fuera un poquito más específica cuando le dice que se enamore de Dios, que busque a Dios, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo debe hacer? Buscar a Dios en ayuno y en oración, pedirle a Dios, yo quiero conocerte, quiero conocer tus ángeles, quiero conocer tu presencia. Amén. Normalmente vas a llegar a la iglesia y te van a querer envolver en guerra espiritual, en conoce al enemigo. Tú no necesitas conocer al enemigo, créeme, que cuando nos acercamos a Dios, Dios mismo nos da a conocer del enemigo lo que necesitamos conocer. Aleluya. Oiga eso. Dios. Cuando yo me acerco a Dios, porque algunos dicen, ¿y cómo voy si no conozco al enemigo? El problema es que tú no tienes que ir a conocer al enemigo. Dios te va a dar a conocer del enemigo lo que tú necesites conocer, porque hay cosas que tú no necesitas conocerla. De hecho, hay informaciones que yo se la puedo dar a mi amado, que Satanás lo buscaría a muerte, que yo no se la debo comunicar. No me la des, quédate con 2 asuntos para allá. Hay personas que vinieron, con San Luis. que vinieron de para allá de ese mundo, que agarran un nuevo creyente y le dan información que para el mundo de las tinieblas esa información es peligrosa y van a buscar a ese nuevo creyente. Es como alguien que vino del FBI y se retiró y le dice a un civil, te voy a revelar los secretos de Estados Unidos. ¿Tú sabes qué va a pasar cuando ese que lo tiene monitoreado? Usted ha visto películas cuando alguien se topa con una información confidencial, cómo ese pobre civil se le complica la vida. Entonces, por eso la Biblia dice que nosotros hablamos sabiduría en misterio entre los que han alcanzado madurez. Hay temas que yo lo trato con gente que conoció ese mundo y que viene de ese mundo, pero hay temas que ni siquiera los miembros que yo tengo acá, esos viven en la inocencia. ¿Por qué? Porque al ellos vivir en la inocencia y no tener ese conocimiento, Satanás no lo ataca ni los golpea, ni lo desbarata, porque ellos no tienen esa protección. Entonces es importante saber que tenemos que enamorarnos de Dios. Ahora, si tú te acercas a Dios y tú logras ser amigo de Dios y Dios comienza a mostrarte sus ángeles, su gloria, su poder, su revelación, y tú lo conoces y lo conoces, inviertes todo ese tiempo en vez de pelear en acercarte a papá, papá te va a instruir como lo hizo conmigo, te va a apapachar, te va a proteger, y cuando tú estés listo, entonces papá te va a decir, ahora ven a pelear y tienes que cuidarte de esto y de esto. Amén. Porque Dios te enseña lo que tienes que conocer de aquel lado. Amén, gloria al Señor. Muy bien, mis santos hermanos, hemos llegado a la recta final. Quiero, argumentar algo conferente a eso desde mi experiencia personal. Siendo muy nuevo creyente, como le decía hace un momento, bueno, pues comencé a buscar a Dios y me junté con personas que les gustaba mucho guerrear, fuera demonios, y a quemar santos, yeso, imágenes,
Donde quiera que había un altar, le gustaba ir para allá. De hecho, una vez me metí en un lío sin querer porque fuimos a una casa de una persona y nos llevamos el altar, lo quemamos. Allá luego se me apareció el dueño de la casa con un haitiano y tuve una persecución por esa situación. Hubieron noches muy difíciles por meterme en lío, en cosas que, como dice mamá, que no debí meterme porque yo no venía de ahí. Entonces, mantengámonos en Dios, mantengámonos número uno en la escritura, en lo que la palabra de Dios establece. Mantenemos nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe. Y siempre he dicho que el mejor guía o el mejor sensor para entender que Dios que nos está guiando es su paz. Si te da paz en lo que está haciendo, pues continúa hacia adelante. Si no te da paz, te está diciendo una alarma de Dios diciendo no estoy ahí. Mantente bajo cobertura, mantente bajo la cobertura de tu líder, tu pastor. No te quiera ir más allá de villano, como que perteneces a un ejército y te vas a escondida a hacer tus guerras por ahí, te va a encontrar en problemas serios. Entonces, es pero demasiado importante que mantengamos una conexión con el Señor. Es personas que vienen de la brujería, que vienen del ocultismo, que vienen de etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no sean de Dios, muchos de ellos son de Dios, pero si la persona, como decía mi amada hace un momento, no pasó por el proceso de la purificación, fue tanto así, yo estaba tan traumatizado con eso, que una hermana me recuerdo que me hablaba de mi amada cuando eso no era una pareja y me decía, una bruja, es bruja que Dios usa muchísimo. Le digo, no quiero saber de esa persona. Le digo, no, gente así yo no quiero escuchar. Y fue Dios porque tenía un propósito que permitió que un día fui a una actividad que mi amada iba a predicar, porque como le dije, había tenido muy malas experiencias de ese tipo de personas. Mantengamos nuestros ojos en el Señor, dejemos que el Espíritu Santo Dios nos guíe a través de su palabra y a través de las personas que de alguna manera u otra el Espíritu Santo nos ha puesto para que nos instruyan en la palabra del Señor. Y así no vamos a fracasar, así no vamos a cometer errores, sino que Dios nos dará la victoria. Amén. Gloria al Señor. ¿Algo que decir? Amén. Hay algunas preguntas que no las hemos podido responder porque son muchas, pero vamos a orar por las personas que están atadas por masturbación. Alguien preguntó cómo ser libre. Tienes que orar y ayunar y ejercer dominio propio. Dominio propio. Normalmente las personas que están atados por pecados sexuales tienen que ejercer mucho dominio propio. Yo cuando llegué al Señor estaba atada por esa situación y tuve que ejercer mucho dominio propio. Oración y ayuno, yo recuerdo que me amarraba las manos así y me ponía en ayuno y le decía, Dios, me libertas porque me libertas. Tuve que ser muy drástica, eliminando todo lo que tenía en casa donde yo pudiera ver pornografía en ese tiempo. Porque a veces pasamos años y hay gente que dice, Señor, libértame, libértame, pero, o sea, toma control de tu cuerpo porque el cuerpo no se mueve solo. Hay personas que dicen, quiero que Dios me liberte de la fornicación, pero es que, o sea, el cuerpo, amárrate de una silla. Yo tenía un hermano en la iglesia que un día me dijo, pastor, amárreme del poste. Literalmente, me digo, no, manito, me dijo, amárreme de ahí. Lo amarramos, amaneció amarrado ahí, porque él quería ser libre. Entonces, toma decisión, o sea, tú tienes que tomar el control de tu cuerpo y eso es una disciplina que todos asumimos. Dios nos da la fuerza orando y ayunando, pero el pecado no se te va a quitar si tú no lo controlas. Dios le dijo a Caín, con todo a ti será su deseo y él se enseñoreará de ti. O sea, dando a entender, tú puedes controlar el pecado no te puede gobernar a ti y tienes que asumir ese control de nuevo, porque es un hábito. Nosotros pecamos cuando somos seducidos de nuestra propia naturaleza caída, pero aún así si nuestra voluntad es fuerte para dejar de pecar, unido al ayuno y oración, nadie puede hacer que yo me acueste con alguien que yo no me quiero acostar. Ni el mismo Satanás lo puede hacer. Cuando yo he sido libre en Cristo. Es tomar la determinación firme de esto se va de mí y lo voy a parar. Entonces, algunas personas que preguntan, ¿es posible heredar los demonios de los padres? Sí, es muy normal que haya lo que llaman maldiciones generacionales. Normalmente son espíritus generacionales
que se transfieren de generación en generación, también se pueden echar fuera orando y ayunando y haciendo guerra espiritual para ser libre. Alguien dijo, la ley y los profetas se resumen en esto: amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume todo lo que es la escritura. Amén. Vamos a orar recordándoles que debemos, alguien dijo que acá en los comentarios que desde joven se convirtió, otra persona dijo que en la iglesia donde estaban lo llevaban siempre a hacer guerra espiritual y se levantó una tormenta muy fuerte y el Señor como que le ministró que habían desafiado al enemigo y era muy fuerte la ira que se había levantado contra ellos y que ella vio que todos estaban en oscuridad. Tenemos que saber que el reino de Dios tiene reglas. Los creyentes tienen temporadas de paz y temporadas de guerra. Si no te están atacando, no ataques, porque no hay razón para atacar. Y si no hay nadie a quien libertar, pues tampoco ataques, porque no hay nadie a quien libertar. Los reyes iban a la guerra con una meta, una misión, y las naciones también. Así es el reino de Dios. Hay momentos donde tienes que atacar duro y hay momentos donde tienes que orar y conectar con tu Padre. Los nuevos creyentes, todos, acérquese a Dios. La gente que está siendo atacado por brujería, ore a Dios y comience a bendecir su vida todos los días, declare la palabra todos los días. La Biblia establece que la palabra debe ser hablada por nuestra boca en la mañana, cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando vayamos por el camino. Todos los días usted se va a levantar: soy bendito, estoy bendecido, nada me puede tocar. Usted va a estar comiendo: yo soy bendito, soy bendecido y nada me puede tocar, porque eso es lo que Dios dijo. Repite la palabra todo el tiempo, manténla en tu boca. ¿Qué hacen los brujos cuando quieren maldecir a alguien? Hacen su trabajo y todos los días, sus horarios, hacen sus invocaciones de maldición. Pero el pueblo del Señor no se mantiene bendiciendo, sino que, yo bendije mi vida hace 3 días. No, tienes que hacerlo constantemente. Acérquese a Dios con todo su ser. Eso me sirvió muchísimo, muchísimo. Pude sobrevivir entre un grupo grande que se entregó a Cristo y tener victoria y salir de los desiertos y avanzar a vidas de victoria, arreguindándome de Dios, como decimos acá en Dominicana. Yo no pierdo mucho mi tiempo con el reino de las tinieblas, yo invierto mi tiempo en mi Padre. Y nuestro Padre suele ser muy protector, así que acércate a Dios, acércate. Amén, amén. Hermanos, vamos a orar. Les recuerdo a esta gente amada de Perú, 9 y 10. Anote la fecha, 9 y 10 de abril. Miércoles y jueves, allá en Perú estaremos en ya la próxima semana. Y 12 y 13 de abril estaremos en Bolivia. Le vamos a poner el flyer ahí en YouTube, en Facebook, a través del canal, el Facebook de mi amada pastora Beatriz Berroa de Hernández, y también la mía, en mi Facebook, lo vamos a poner también en las redes, lo vamos a poner en el estado, para más información acerca es para 2 aperturas, 2 días en Perú, 2 días en Bolivia. Hay 2 aperturas que vamos full. Pero si necesitan un poquito más de información de la dirección, etcétera, de alguna manera no puedo encontrar el flyer, no puedes escribir al +1 829 352 par de 6 par de 4 829 352 par de 6 par de 4. Para oración, número para oración es +1 809 844 8299. Para oración, repito, +1 809 844 8299. Y si todavía no tiene esta joya, el libro llamada Mujeres, llamada al ministerio, algo que está cambiando vida. Oye, si usted, mujer, no ha leído este libro, no. Le falta algo. Usted es una mujer del 90%, le falta el 10% del libro. Esto es algo poderoso, hablando ministerialmente, ya que este es un libro que se llama Mujeres llamadas al ministerio. Está disponible en Amazon para todo el país y el mundo entero, etcétera. Y nuestra amada gente de Estados Unidos, a partir del 15 estaremos ahora ya en Estados Unidos, en varios estados. Estaremos en Pensilvania, estaremos en Maryland, estaremos en Atlanta,
Atlanta, Vamos a ver. Dalton, Georgia. Amén. Y estaremos finalizando nuestra agenda en el Bronx, en un poderoso campamento. Tanto en Pensilvania como en el Bronx son 2 campamentos pagados porque no son en iglesia. Así que le bendecimos de una manera muy poderosa. Declaramos la bendición de Dios sobre sus vidas. Gloria al Señor. Vamos a estar orando. Mi amado y yo estaremos orando por ustedes. Así que ya finaliza mañana 3 de los cursos, ¿verdad? El curso de intercesión, el curso de guerra espiritual y el curso de liberación. Concluye mañana con una administración, una impartición poderosísima. Gloria al Señor. Y arranca dentro de una semana, más o menos, Evangelistas el libro de impacto. Evangelista de Impacto. Si usted, el curso, estamos hablando del curso. Si usted todavía no ha hecho ninguno de estos cursos, de hecho, el curso de guerra espiritual se va, porque mucha gente lo quiere hacer. El curso de guerra espiritual se va a extender más, o sea, hay una nueva, ¿cómo se dice? Una nueva tanda. Una nueva tanda se va a extender más adelante, porque mire, ciertamente que estos cursos, los testimonios hablan por sí solos, le han cambiado la vida a muchas, pero muchas personas, y eso es algo pero muy, muy poderoso. Aquí le voy a dejar el número de la academia por si acaso usted, ¿verdad?, quiere apuntarse en el libro, en el curso, perdón. El número es +1 849 495 3938. Repito, +1 849 95 39 38 para la Academia Ministerial. Amén. Algo muy poderoso. Gloria al Señor. Amén. Así que vamos a orar, mis hermanos. Gloria Amén. a Jesús. Gloria a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias Padre, en el nombre de Jesús. Señor. Oramos por tu Te iglesia, damos por toda tu gloria. pueblo, por cada vida que está conectada en Cada esta vida hora, que ha por cada pedido vida que oración está ahí por viendo salud ahora. esta transmisión. Padre, los que han Padre, tu pedido palabra oración, establece Dios en Jeremías mío, 23, 23, Señor, que tú no solamente toda Dios de cerca, sino enfermedad Dios de lejos. sale Enviamos en la el nombre palabra, Dios, poderoso de de que usted Jesús. visita a su pueblo. Proclamamos Padre, tu que favor. todo mal, todo lo que no viene de Padre, en parte el tuya, nombre de todo espíritu de la Cristo, tiniebla, en que el asedia nombre los de cuerpos, que Jesús. asedia las vidas, atado Padre, y reprendido proclamamos en tu el nombre de favor. Jesús. Oh, Dios eterno amado. Dios, aleluya. Padre, en esta hora, Dios mío, Sí, proclamamos tu favor, Sí, proclamamos liberación en el nombre de Jesús. Aleluya, Dios. Aquellas vidas que están siendo atacadas Sí, por Señor. espíritus de brujería, Sí, proclamamos Señor. tu palabra de cobertura, de Sí, poder Señor. ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que tu gracia fluya, que tu favor se mueva. Aquellos que están pidiendo la oración por sus hijos, por cualquier situación de enfermedad, en esta hora decretamos sanidad. Dios mío, aquellos que están atados en esta hora, que tu Espíritu Santo sea trayendo liberación. Aquellos que necesitan protección, Sí, Señor. trae protección en el nombre poderoso de Jesús. Aquellas vidas, aquellas almas que están en cautiverio, proclamamos tu Aleluya, palabra de Dios. liberación ahora en el nombre poderoso de Cristo, Sí, y Señor. establecemos tu palabra, Dios amado, en Aleluya. el nombre de Jesús, y proclamamos tu gracia, tu gloria, tu favor, Padre, en el nombre de Jesucristo. Glorifícate de una manera poderosa. Mira cada hijo tuyo en esta hora. Aleluya. Declaramos favor, cielos abiertos. Sí, Señor. Proclamamos la En el palabra nombre de de victoria Jesús. en el nombre de Jesús, Oh, eterno sobre Dios. cada hogar, sobre cada Eterno persona que Dios. está conectada, que tus hijos Aleluya, puedan Dios. enamorarse de ti, Sí, buscar tu rostro, buscar tu Sí, presencia con pasión, y que En el tu nombre de gloria Jesús. se mueva de una manera En el nombre de poderosa. Jesús. Padre, en el nombre de Aleluya. Jesús. Padre, tu palabra dice, Dios mío, hablando del apóstol Pablo, Aleluya. que en ti estamos completos, Señor. Gloria a Dios. Padre, yo declaro la palabra, que cada hijo tuyo que te sirve, Dios, Padre, se desconecta Padre, en el nombre de de todo Jesús. espíritu que no viene de parte tuya, Dios del cielo.
Padre, Padre y que se eterno, conecta con tu en propósito. el nombre de Padre, que se Jesús. conecta, Dios mío, con el Padre de las luces, como tu Mira, palabra dice, Diana, en el cual Dios, no hay sombra de trae variación, Dios del sanidad para su cielo. En mente. el nombre de En Jesús, el nombre de llénalo de tu paz, Jesús. de tu luz, de tu Dios presencia, Dios eterno. mío. Padre, en el nombre Aleluya. poderoso de Cristo, Glorifícate, declaramos la palabra. Jesucristo. Usted cumple tu Padre, en propósito, Dios esta mío, en hora, sus vidas. Dios, Usted rompe toda cadena, Dios, en en el el nombre de nombre de Jesús. Mira aquellos Jesús. que están teniendo guerra con Sí, brujos, con Señor. principados, con Envía espíritus. ángeles Padre, guerreros, guárdalo, ángeles cúbrelo, Dios mío. protectores. Padre, en el nombre de En el nombre Jesús, de declaramos la Jesús. palabra de victoria, de Levanta cielos vallado abiertos. alrededor En de el nombre de ellos. Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Señor, mira todo aquel que está siendo Gloria a asediado, Dios, Jesús. contra toda tormenta. Padre, la gloria, Dios mío. Padre Padre, mira eterno, aquellos, Dios mío, nuevo creyente que de en alguna el manera u nombre de otra se Jesús. metieron en un pleito que no le En el tocaba a nombre de ellos, pero por Jesús. ignorancia, por desconocimiento. Oramos Sí, por ellos para que tú los Señor. cubras, para que los rodees, Dios Padre, en mío, el para que nombre en de tu Jesús. misericordia le ayude, Dios mío, le que dé la victoria Bendice para cada vida salir en de esta todo hora. asedio del reino de la En tiniebla, el Dios nombre de mío. Jesús. Levanta guerreros y Padre, guerreras, para tu Padre, pero que gloria. sean dirigidos por ti, Dios, en el nombre de Jesucristo de Sí, Nazaret. Señor. Declaramos que esta palabra, Dios mío, es de bendición para Padre, cada en el vida, nombre de en el nombre de Jesús. Jesús. Que hay un antes y un después sobre cada vida que está ahí Glorifícate, Dios conectado, eterno. la gente que están conectados en Padre, en el Facebook, nombre la de gente que están Jesús. conectados ahora mismo en YouTube. Declaramos Trae la palabra de sanidad sobre fortaleza Isaac en en el el nombre de nombre de Jesús. Jesús. Que Dios te llene de tu Trae paz, que Dios sanidad te llene sobre de tu Isaac en fortaleza esta en hora. el nombre de En el Jesús. nombre Declaramos que el poderoso bien y la de misericordia Jesús. de Dios te sigue Padre, en el nombre de Jesús. glorifícate. Declaramos la palabra de sanidad si estás Aleluya. enfermo. Declaramos, Dios mío, un Sí, Dios milagro, de Dios del cielo. misericordia. Padre, cumple tu Padre, propósito en en el tus nombre hijos, de en tu pueblo. Jesús. Y gracias te damos, bendito Glorifícate, Dios, en el Señor. nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Dios Gloria a bendiga de una Dios. manera especial, gloria al Señor, esperando que esta transmisión le haya sido de mucha, pero mucha bendición y fortaleza. Le pusimos Gracias, el número de Jesús. contacto para las personas que están interesadas en el curso de evangelista de impacto y los demás cursos que se van a habilitar más adelante. Se puede anotar con tiempo y hacer su anotaciones con tiempo. Personas que no tienen congregación pueden unirse a Midpan Virtual. Los que no tienen congregación ni pastor, Sí. personas que están en lugares lejanos, personas que han llegado a un lugar y todavía no tienen una congregación, puede escribir al número de oración. Mi amado va a poner el número ahí y le dice que quiere unirse a Midpan Virtual. Nos reunimos los martes vía Zoom. Así que bendecimos a todos los hermanos de la iglesia Midpan Virtual. Estamos muy agradecidos del Señor por sus misericordias. Amén. Amén. Ahí le puse la información, me fijárselo para, para los que todavía no tienen una iglesia fija o que de alguna u otra se alimenta solamente con el contenido de YouTube, pues pueda tener un acceso, o sea, conectarse más directamente con nuestro ministerio Midpan Virtual. Nos conectamos los martes a las 8:15 y también nos estaremos conectando vía Zoom de igual manera los domingos en el servicio oficial de la iglesia. Nos estaremos conectando a partir de las 10 de la mañana a vía Zoom de igual manera. Gloria al Señor. Amén. Shalom, shalom, bendiciones del Eterno. Los amamos a todos. Sea el Eterno con cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros.